Hola a todos. Bueno, buenas tardes y muchas gracias a todos los presentes por asistir. Hoy tenemos el enorme placer de contar con dos personas que estábamos deseando invitar a nuestra facultad, Javier Pérez Jara y Lino Camprubí. Ambos son profesionales de filosofía en la Universidad de Sevilla. Esto no habría sido posible sin el apoyo del Colegio Oficial de Psicología de Asturias, que ha financiado estas jornadas permitiéndonos contar con tan excelentes invitados. Agradecer también al equipo de Canal por facilitarnos este espacio y ayudarnos a difundir el ciclo. Por último, dar las gracias encarecidamente a Javier y a Lino, que han hecho un viaje desde Sevilla para ofrecernos esta ponencia de forma totalmente desinteresada. Javier Pérez Jara es profesor ayudante doctor de Filosofía y Estudios de Asia Oriental en la Universidad de Sevilla y profesor asociado en el Centro de Sociología Cultural en la Universidad de Yale. Se doctoró en Filosofía en la Universidad de Sevilla con mención honorífica cum laude en el año 2012. Su tesis versó sobre la mente y la materia, a través de una exposición crítica de la filosofía de Bertrand Russell. A lo largo de los años ha ocupado puestos de profesor visitante en instituciones de todo el mundo, incluidas las universidades de Stanford, Yale, Tokio, Kioto, Sangyo de Kioto, Tohoku, Gotemburgo, Aristóteles de Tesalónica, Fujian Catholic y la Universidad Minzu de China. Además, impartió docencia en filosofía, pensamiento crítico y sociología durante 8 años en la Escuela Internacional de Negocios de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. También es miembro de la Asociación Japonesa de Hispanistas, donde imparte conferencias de manera regular. Su investigación se sitúa en la intersección entre la sociología cultural y la filosofía, con especial atención a la construcción social de las narrativas utópicas y apocalípticas, el materialismo contemporáneo y el debate naturaleza versus cultura. Crianza, perdón. Javier ha publicado en numerosas revistas académicas con revisión por pares y es autor de libros como Ciencia y Apocalipsis en Bertrand Russell, una sociología cultural, en coautoría con Lino Camprubí, La filosofía de Bertrand Russell, y además ha coeditado varios volúmenes, entre ellos Materialismo contemporáneo, su ontología y epistemología, también con Lino Camprubí, y Más allá de la naturaleza y la crianza, perspectivas sobre la multidimensionalidad humana, que también coeditó con Lino Camprubí en 2025, en el que, por cierto, participa un profesor de esta casa, José Carlos Sánchez. Entre sus artículos... Ese no lo coeditó con Ah, ¿no? Íñigo Gómez. Íñigo Gómez. Ese le dejé de un ratas. ratito solo. Claro. Un libro. Pues perdón. Bueno, entre sus artículos, Javier ha escrito sobre el tema de la libertad, siendo este uno de sus múltiples asuntos de interés. También tiene un canal de YouTube dedicado a la divulgación sobre temas relacionados con la cultura y sociedad japonesa. Por su parte, Lino Camprubí es investigador y profesor titular de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sevilla. Es también investigador principal del proyecto DeepMed sobre la historia del descubrimiento del Mediterráneo profundo y coinvestigador principal de Iberotac, Mineco, que explora la dimensión tácita del conocimiento práctico y artesanal en el ámbito de la cultura marítima del mundo ibérico, tanto mediterráneo como atlántico, entre los siglos XVI y XX. Lino es doctor en Historia por la Universidad de California, Los Ángeles, y ha trabajado en las universidades de Cornell, Chicago, Autónoma de Barcelona y el Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia de Berlín. Su trabajo se centra en la historia de la ciencia y la tecnología, con un especial interés en las intersecciones entre ciencia y política, así como en las relaciones entre historia y filosofía de la ciencia. En historia ha trabajado especialmente dos temas, la historia del franquismo y la filosofía de la oceanografía en los últimos 150 años. Además de múltiples artículos científicos y divulgativos, es autor de Ingenieros de la construcción del régimen franquista, Los ingenieros de Franco y Ciencia y Apocalipsis de Bertrand Russell, una sociología cultural. También es coeditor de Tecnología y Globalización, de la Guerra Fría al Calentamiento Global, del número especial Experimentar el entorno global, Sociedad entre pandemias y en colaboración con Javier Pérez Jara, el ya citado Materialismo contemporáneo, su ontología y epistemología. Además del trabajo académico, Camprubí ha desarrollado importantes labores de comunicación y divulgación científica en medios de comunicación especializados y generalistas, incluyendo documentales, televisiones, radios, periódicos y revistas. Lino tiene un canal de YouTube en el que publica interesantísimos vídeos discutiendo sobre temas tan diversos como filosofía, biología, política, geopolítica, arqueología o religión. En general, conversando de estos temas con Javier.
Hoy vamos a tener el enorme placer de escucharles hablar sobre un tema fundamental para cualquiera que le interese el comportamiento humano: la libertad. La libertad, como dice Javier en uno de sus vídeos, es uno de los temas más importantes de la filosofía. Está involucrado con todo tipo de ciencias: el derecho, la sociología, la política y lo que más nos interesa a nosotros, con la psicología. Sin más preámbulo, os dejo disfrutar de la charla. Muchas gracias de nuevo a Javier y a Lino por venir a nuestra facultad. Gracias. Muchísimas gracias por esta invitación por esta presentación tan amable, Manuel, y a ti, a Susana y al resto del grupo por la invitación, y por supuesto al colegio por la generosa financiación de nuestro viaje, que dice que ha sido desinteresado, pero no ha sido desinteresado. Tenemos mucho interés en hablar con vosotros, en saber lo que opináis sobre este tema, sobre el que seguramente, como has dicho, es un tema de la psicología, pues seguramente sabéis vosotros más que nosotros. Es un poco como traer hierro a Bilbao, como traer una soga a casa del ahorcado, porque estáis continuamente pues dándole vueltas a qué es lo que motiva una conducta concreta. Yo además me siento doblemente impostor casi, porque en realidad el que sabe del tema es Javier. Quien haya visto nuestro vídeo en este particular en mi canal de YouTube, pues yo hago más que nada de entrevistador y voy sacando los temas y un poco encauzando la conversación, que es lo que a mí me gusta. Pero bueno, intentaremos decir algo que sea interesante, sobre todo para suscitar el coloquio, que como digo es donde reside la mayor importancia de esta charla. ¿Algo que decir a lo anterior? Reiterar el agradecimiento a los organizadores y por supuesto a todos los que habéis venido. Y eso, vamos a hablar un ratito de uno de los temas más importantes de la filosofía, con ramas en el mundo de la jurisprudencia, la sociología, la psicología, la neurología. Es decir, que es un problema multidimensional, realmente interdisciplinar, multidisciplinar, un problema de los más complejos de todos y de los más fascinantes, y luego pues eso, esperamos tener un diálogo pues enriquecedor con ustedes. Sí, yo creo que eso mismo que has mencionado de la multidisciplinaridad del asunto y la relación entre qué hacen dos filósofos en principio, aunque con intereses amplios, en una facultad de psicología hablando sobre este tema de la libertad, el libre arbitrio, qué motiva nuestras conductas. Somos meras marionetas de nuestros neurotransmisores, somos meras marionetas del determinismo social, de la historia de cómo hemos sido traídos al mundo, de la genética. Este tema, como digo, pues interesa no solamente a los psicólogos, pero muy primordialmente hoy en día a los psicólogos, pero como hablábamos antes con Susana, pues ha interesado a muchas otras disciplinas, entre ellas la filosofía. Es uno de los grandes temas de filosofía, pues desde la antigüedad, la Edad Media, la Edad Moderna, y ya en la filosofía contemporánea sigue siéndolo. Existe el peligro de que algunos digan, bueno, lo ha sido, pero ya está, ya tuvo su momento la psicología. Hoy en día sabemos mucho más de cómo funciona el cerebro, sabemos mucho más de cómo funcionan los condicionantes neuroquímicos, pero también sabemos mucho más cómo funcionan los condicionantes sociológicos o genéticos. Es decir, qué papel tiene hoy en día la discusión filosófica sobre un tema sobre el que las ciencias tienen mucho que decir. Es más, algunas veces esta posición antifilosófica está bien fundamentada, porque hay cierta tendencia en los filósofos a plantear el problema en términos de falsos dilemas, de todo o nada. Libre arbitrio, la libertad. Somos seres, en términos kantianos, pues dirigidos, digamos. Somos autónomos, es como lo llamaba Kant. Pues está esa perspectiva sobre el libre arbitrio total, libertad absoluta. Somos causa sui, en la jerga filosófica, causa de nosotros mismos. O la otra opción, que por ejemplo se ve en el libro de Sapolsky de hace ya 3 años, creo, determinados, es como se tradujo en español. Decididos en español. En español, determined en inglés, que
bueno, es más interesante el título en inglés, pero porque decididos, o sea, determined lo que significa son dos cosas. Una, estoy determinado a hacer esto, es decir, decidido, y otra, o sea, tengo la determinación de hacer esto, y otra, hay varios factores que me han determinado a hacer esto. El título en inglés tiene más ese juego de palabras, pero en lo que decía Sapolsky en ese libro es la opción contraria. Dado que hay determinantes a nuestras acciones que las ciencias cada vez conocen mejor, no tiene ningún sentido hablar de la libertad. Entonces, este falso dilema que se plantea en los filósofos, pero Sapolsky no es filósofo, también se plantea en la filosofía popular o espontánea de los científicos, en este caso neuropsicólogo, pues este falso dilema, decimos, es lo que hace que haya un recelo a las grandes cuestiones y que mucha gente, profesionales de la psicología, por ejemplo, diga, oye, a mí esto del libre arbitrio me suena a filosofía medieval, prefiero ser capaz de, hablando con un paciente o estudiando una población, ver cuáles son los determinantes reales y cuáles son los grados de agencia más o menos afectada, más o menos patológica, más o menos. Eso es lo que quiere determinar un profesional en principio. Pero aquí estamos para reivindicar que el diálogo sigue siendo necesario entre el problema filosófico, metafísico, ontológico y la práctica cotidiana con pacientes. Es un problema muy antiguo, es decir, la mayor parte de problemas que nos afectan son problemas que existen de algún modo antes de la propia aparición de las ciencias y de la filosofía. En el mundo, digamos, de la religiosidad o de la mitología griega se hablaba de la ananké, la necesidad a la cual los propios dioses estarían sometidos. Y es sabido, por ejemplo, que en la tragedia griega, pero también en Hesíodo y demás, con distintos grados, personas tratando de desafiar la ananké la cumplen, es decir, tratando de desafiar el destino, ¿no? Como hay muchas películas que te dicen una profecía, voy a ir en contra de la profecía, entonces lo que acabas cumpliéndola. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, y Lutero, Calvino decían, no hay ningún momento de la Biblia donde se diga que somos libres, porque Cristo en el Evangelio de Juan dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero no, para Lutero y muchos otros no es la libertad del libre arbitrio, sino que todo está sometido a la voluntad divina. Y de hecho, por ejemplo, incluso en el propio Islam, muchos musulmanes dicen que los ateos, Alá ha endurecido su corazón, es decir, que en el fondo no son responsables, sino que, es decir, que está lo mismo que cuando Dios le dice a Moisés, ve a hablar con el faraón, pero te voy a trolear un poco porque voy a endurecer el corazón del faraón para que no te eche cuenta. ¿Qué hago aquí, no? Y Judas Iscariote era libre de traicionar a Cristo y el Sanedrín era libre y Poncio Pilato y el pueblo de Israel que elija Barrabás, etcétera, eran libres o estaban predeterminados por la providencia divina, porque si no siguen, digamos, la providencia divina, Cristo no muere y no se produce la historia de salvación, etcétera. Quiere decir que esto es un problema muy, muy antiguo que empieza, digamos, en la religiosidad, empieza en el mundo, digamos, de la mitología, de la religiosidad en general, pasa a la filosofía sin nunca, digamos, perder connotaciones religiosas. Nosotros, digamos, estamos en contra, ¿no?, de ese binarismo radical entre el mundo del mitos y del logos, y desde hace pues un cierto tiempo también funciona por parte, digamos, de la ciencia. En sociología se habla del debate entre la estructura y la agencia, es decir, las estructuras son, digamos, los factores, las estructuras sociales, las estructuras culturales como el lenguaje, las instituciones, etcétera, la influencia que tenemos, la agencia sería pues nuestra capacidad de decidir, y entonces pues de algún modo hay muchos sociólogos, antropólogos culturales, etnógrafos y demás que siguen hablando, ¿no?, de este tema. Los psicólogos estudian este tema, evidentemente, y a veces son peritos en los juicios, ¿no?, es decir, para lo mismo que psicopatólogos, psiquiatras y demás, es decir, para determinar qué tipo, digamos, de control cognitivo consciente podía tener este acusado o no. Es decir, un problema totalmente interdisciplinar. Después de esto, yo creo que también tendremos que decir que, como ya lo ha subrayado Lino, la necesidad de un diálogo entre la ciencia y la filosofía. Es decir, muchas veces lo que nosotros decimos suena demasiado filosófico a los científicos y demasiado científico a los filósofos. Doy clase, digamos, a veces de problemas de antropología filosófica y de teoría del conocimiento, y me meto en problemas claramente filosóficos y ontológicos, pero hablo de una parte, digamos, de la dimensión biológica del conocimiento humano, de la agencia humana, dimensión psicológica, y algunos estudiantes están un poco confusos, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ciencia con la filosofía, ¿no? ¿Qué tiene que ver la ciencia y al revés, ¿no? Es decir, muchos científicos, pero esto no está ya demostrado. Por ejemplo, Sapolsky, el libro al que se refería Lino, ¿no?, de Determined, el subtítulo es A Science of Life Without Free Will, es decir, la ciencia, una ciencia de la vida, una ciencia, no una filosofía, sin el libre arbitrio.
Y Sapolsky presenta este libro, que ha sido un superventa, se ha convertido en una especie de intelectual público o dramático, lo presenta como un libro científico. Claro, cuando tiene polémicas con Daniel Dennett, que falleció hace poco, o con Kevin Mitchell, otro un neurobiólogo muy famoso, le dicen, oye, que esto es un debate filosófico-científico. Es decir, no es que sea científico-filosófico, es que es un debate, es una especie de, digamos, de espectro de temas que trasciende las fronteras literalmente entre distintas ciencias, ya sean prácticas como la jurisprudencia y demás, y la filosofía. Como ha dicho Lino también, hay una tendencia maniquea y simplista en decir, ¿somos libres o no? Es decir, tenemos una tendencia a aplicar a esquemas binarios tremendamente simplistas a cuestiones que en el fondo son, digamos, espectrales, no en el sentido de Halloween, sino en el sentido que es un espectro, ¿no? Es decir, ¿el libre arbitrio existe o no? Es decir, o tenemos una libertad absoluta, somos capaces de autodeterminarnos, somos capaces, digamos, de violar de algún modo las leyes de la causalidad física, biológica y demás, o en el fondo somos marionetas, que es lo que viene a decir Sam Harris, lo que viene a decir Sapolsky, lo que viene a decir Caruso y muchos otros llamamos escépticos. En el fondo no son escépticos porque escéptico es el que duda, ellos no dudan, ellos niegan literalmente el libre arbitrio. Hoy vamos a decir que lo primero que habría que subrayar es ir más allá, ¿no?, de ese binarismo simplista entre o la libertad absoluta la tenemos o no tenemos nada de libertad. Es decir, es un modo, como en inglés se llama frame, algo, ¿no? Frame en marco, encuadre, es un modo de encuadrar o de enmarcar un debate tremendamente simplista en términos binarios, ¿no?, como un interruptor que se apaga o que se enciende. Es decir, vamos a defender que el libre arbitrio en el sentido absoluto e idealista es falso y que las ciencias, incluida la psicología y la neuropsicología, la neurobiología y la genética de comportamiento, es decir, las ciencias tienen mucho que decir, y no solamente la filosofía, en la negación del libre arbitrio absoluto o del libre arbitrio en un sentido idealista, pero que a la vez hay una visión naturalista o materialista en un sentido inclusivo, no reduccionista, que es no solamente es totalmente compatible, digamos, con cierta versión del libre arbitrio o de la agencia, sino que precisamente lo que viene a decir es que la agencia que tenemos, el control cognitivo consciente que tenemos, en el fondo por limitado, por determinado, que esté en muchas situaciones y demás, es mucho más rico que lo que pensaban los espiritualistas, porque los espiritualistas de la Edad Media, la visión que tienen de la conciencia o del yo, del libre arbitrio, en el fondo es muy simple, muy sencilla. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se habla de la pobreza, digamos, del naturalismo, del materialismo a la hora de abordar la identidad personal o de abordar el libre arbitrio, de abordar la agencia humana, etcétera. Y yo creo que no, que en el fondo es mucho más, es una cuestión pues mucho más rica, ¿no? Vale, yo creo que voy a retomar con esta puerta abierta hacia la ontología, ¿no? Que has hablado, bueno, el materialismo reduccionista, seguro que muchos, que además ya pues, estamos aquí en esta casa, pues ya os suena esto del materialismo y ya veis cómo se ha aplicado al entendimiento de la personalidad, de los problemas psicoafectivos, de todo ese tipo de cosas, pues estaréis deseando que hablemos de la ontología del libre arbitrio. Yo quería señalar primero que la fenomenología del libre arbitrio es también muy interesante y de ella se puede ir tirando hasta llegar a esta interpretación del materialismo no reduccionista de la que hablaba Javier. Hay algunos de estos autores que niegan el libre arbitrio, suelen empezar las charlas diciendo: todos tenemos la ilusión de actuar libremente. Pues no sé, si yo esta tarde amablemente alguien me saca a cenar y tengo que elegir entre sidra o vino, pues será mi decisión soberana y personal. Pero ellos dicen, estos autores dicen, pero eso es una ilusión. Esa sería la fenomenología del asunto, que todos tenemos la vivencia de estar eligiendo libremente. ¿Qué pasa? Que se les olvida a veces a estos autores que también todos tenemos la vivencia contraria. Es decir, muchas veces hemos estado acordándonos, pues por utilizar la palabra del poeta, de un amor tirano, por ejemplo. Un amor tirano es una persona de la que no te quieres acordar y sin embargo te acuerdas un año, te acuerdas otro año. Pues ese tipo de pensamientos intrusivos que no queremos en nuestra vida cotidiana y sin embargo tenemos. Bueno, pues eso es una vivencia fenomenológica de lo contrario, de cómo nuestros pensamientos, también tenemos toda esa experiencia, a veces han sido gobernados por otras fuerzas que no son las nuestras. ¿Qué pasa? Que el grado intermedio siempre es un grado de autocontrol, y ese grado de autocontrol es el que creo que desde la ontología
materialista, no reduccionista y, muy importante, evolutiva, puede empezar a entenderse. En esto tenemos muchos puntos en común con el tratamiento que Mitchell hace de este asunto, que básicamente es, Dennett también, lo que pasa que Dennett, la solución que da es la clásica de no hay libre arbitrio, pero creemos que nuestras acciones determinadas van acompañadas de una sensación de libertad. Pues Kevin Mitchell lo que dice es, no, es que esa sensación de libertad sí que se corresponde a algo. Y ambos autores abordan ese problema desde un punto de vista evolutivo. Entonces yo creo que la mejor manera de ilustrar esta compenetración, este diálogo necesario entre ciencia y filosofía, es explicar el materialismo desde un punto de vista evolutivo. Es decir, cómo empiezan algunos animales muy simples a tener agencia, cómo empiezan a tener cognición, cómo empiezan a tener conciencia y cómo evolutivamente en ese proceso de millones de años van generándose espacios en los que es posible elegir entre estímulo A y estímulo B, entre curso de acción A y curso de acción B. Lo que dice Lino es muy interesante porque efectivamente Sam Harris y Sapolsky y muchos otros, estoy hablando de autores que no solamente, digamos, niegan el libre arbitrio, sino que son, digamos, celebridades públicas, ¿no? Sobre todo en el mundo anglosajón, pero aquí también, pero en el mundo anglosajón realmente son intelectuales públicos tremendamente famosos. Sam Harris muchas veces dice, la mayor parte de la gente tiene la ilusión de libertad, de tener libre arbitrio, como decía Lino, ¿no? De yo tengo una idea y me siento dueño de esa idea. A mí se me ocurre hacer algo y me siento dueño o dueña de esa acción. Es decir, la idea de que por detrás de todo lo que ocurre en el horizonte de nuestra mente hay una especie de conductor, hay un principio que controlaría lo que está ocurriendo en nuestra mente, que es el yo, y ese yo tendría libre arbitrio. Eso es lo que dice Sam Harris. ¿Qué ocurre aquí? Hay una disciplina que se llama la filosofía experimental que, entre otras cosas, manda, digamos, usa cuestionarios, metadatos, metaanálisis y demás. Como ha dicho Lino, si a la mayor parte de la gente se les preguntara, ¿usted siente que tiene el control siempre sobre todo lo que ocurre en su mente? A ver quién es el guapo o la guapa que dice sí. ¿Quién no tiene pensamientos intrusivos? ¿Quién no tiene sensaciones negativas pues, que conducen al insomnio, de ansiedad, de depresión? Es decir, ¿quién no tiene adicciones? ¿Quién no tiene, es decir, ¿quién no tiene ciertos contenidos o procesos mentales que le gustaría no tener? La procrastinación, o como decía Ovidio, ¿no? Veo lo mejor y lo apruebo, pero sigo lo peor. Es decir, me gustaría estar en el gimnasio, me gustaría estar aprendiendo 5 idiomas, pero heme aquí, ¿no? Viendo reels absurdos de Instagram hasta las 5 de la mañana. Es decir, me gustaría, pero no puedo. Esto en psicología, es decir, se llama a veces la indefensión aprendida, es decir, cuando una persona interioriza que no puede hacer algo que sí puede hacer, el desplazamiento agencial, es decir, cuando una persona piensa que en el fondo es una especie de estructura supraindividual la que está moviendo eso, es decir, es cierto que hay personas que tienen la ilusión de control, pero en psicología se estudia todo tipo de fenómenos, sobre todo en la psicología de las atribuciones causales, los sesgos cognitivos, las heurísticas, es decir, el sesgo de autoservicio, el sesgo del actor observador, es decir, una serie, digamos, de heurísticas mentales donde se ve perfectamente que esa visión simplista de Harry o de Sapolsky, de que la mayor parte de la gente cree tener un control que no tienen, en el fondo es la situación mucho más compleja. ¿Qué quiere decir con esto? No que no exista la ilusión de un libre arbitrio absoluto, sino que la mayor parte de la gente lo que tiene son ideas oscuras y confusas, contradictorias sobre la libertad y sobre muchas otras cosas. Pues nos han sentado, digamos, hay gente que se sabe la alineación perfecta de un montón de equipos de fútbol, pero luego nos han sentado a meditar estos problemas porque, en fin, por los ritmos de vida que tenemos y demás, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? Entonces, la mayor parte de la gente piensa que existe la libertad, que no existe la libertad. ¿Cuál es el principal modo, ¿no? Uno de los principales modos que tenemos de superar este binarismo? Como ha dicho Lino, digamos, una historia evolutiva de la agencia. Aquí voy a hacer una especie de caricatura. Una caricatura es una sobresimplificación donde se destacan unos rasgos y otros rasgos pues se atenúan, incluso desaparecen. Pero voy a hacer una caricatura, ustedes me perdonarán. Lo primero que hay que decir es que para negar el libre arbitrio absoluto, digamos, no hace falta, para ese viaje no hacen falta muchas alforjas. Es decir, ya el propio Nietzsche tiene un argumento que luego coge Strawson en el siglo XX, que es el llamado Basic Argument. Es decir, el argumento básico de Strawson es:
para que tuviéramos libertad absoluta, para que fuéramos responsables absolutos y tuviéramos la culpa absoluta de lo que hacemos, tendríamos que controlar y conocer todas las variables que intervienen en el proceso de toma de decisiones, absolutamente todas. Es decir, todos los genes con los que hemos nacido, experiencias de la infancia que nos hemos elegido, cambios epigenéticos que nos hemos elegido, la cultura, el momento de la historia, la alimentación de nuestra madre, las hormonas que segrega nuestra madre en el desarrollo ontogenético fetal. Es decir, es imposible. Es decir, el libre arbitrio absoluto, no hace falta, digamos, muchísimos argumentos porque es obviamente falso y es obviamente absurdo. Por eso la idea de una culpa absoluta que estaría ligada a una agencia absoluta es contradictorio. Es decir, todo el mundo, como Heidegger diría, el estado de arrojado, ¿no? Es decir, Wolfenheit, es decir, todo el mundo para elegir, todo agente tiene una serie de propiedades que no ha elegido, es decir, que son las condiciones de posibilidad de eso, es decir, el sistema nervioso, los genes, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían los principales hitos para hablar de una historia naturalista o materialista no reduccionista de la agencia? Es decir, ¿cómo podemos decir que sí, el libre arbitrio absoluto es falso y además es contradictorio, es ininteligible realmente? Por eso la idea de culpa absoluta, es decir, la idea de culpa, a nuestro juicio, tiene que ser finita, tiene que ser gradual y además, como de hecho en el mundo de la jurisprudencia pues trata de ser, aunque muchas veces el mundo de la jurisprudencia por necesidades estructurales tiene que someter, digamos, a esquemas espectrales o muy complejos a resoluciones binarias, o culpable o no culpable, etcétera. Por mucho luego que haya, digamos, en fin, que haya atenuantes, que haya agravantes y demás, pero a veces por necesidades prácticas no hay que poner líneas binarias en términos que son tremendamente complejos. Pero como aquí no estamos haciendo derecho, ¿no? Si estamos haciendo filosofía en diálogo con la ciencia, lo primero que tendríamos que decir es la gente que se queja, por ejemplo, Sapolsky dice, enséñame un proceso neuronal que empiece sin ningún tipo de causa. Y si me lo enseñan, me habrá usted demostrado que el libre arbitrio existe. Claro, es un argumento tramposo, porque si yo de repente empezara súbitamente a cantar la canción de Pokémon y no tuviera ningún tipo de causa, ¿no? Sino de repente ha habido una especie de fluctuación, una serie de fluctuaciones cuánticas antunelizadas a nivel macroscópico, ¿no? Es decir, si yo hago algo de lo que no he pensado, y además contradictorio, digamos, con mi proyecto vital, personal, ¿por qué sería responsable? Es decir, si yo de repente, entra en un ataque epiléptico y le pego un manotazo a Lino, ¿sería responsable de eso? No tendría sentido, aunque el ataque epiléptico tiene causa, ¿no? Lo que quiero decir es que lo que está pidiendo Sapolsky, en el fondo, es absurdo. ¿Qué es lo que quiero decir? Que los llamados escépticos del libre arbitrio, es decir, no los que niegan el libre arbitrio absoluto, que como les he dicho, es contradictorio, no tiene sentido, es falso, no hace falta realmente mucha ciencia para demostrar que es falso, y esto es un argumento que hasta antes de Nietzsche están los estoicos, están muchos otros. Pero la cuestión es, pero para hablar de una agencia gradual, finita, real, etcétera, ¿por qué estas personas ponen un listón tan alto que es imposible hablar del libre arbitrio? Porque es una trampa. ¿Por qué? Porque es el llamado falso dilema del libre arbitrio. Si una acción está determinada causalmente, no es libre. Y si no está determinada causalmente, tampoco. Porque si yo de repente empiezo a mover los brazos sin ningún tipo de causa, ¿por qué yo iba a ser responsable de eso? Estaría de algún modo como poseído, ¿no? Como los mediums están poseídos por fuerza y demás. Este es un falso dilema. ¿Cuál es nuestra posición aquí? Nuestra posición se parece en gran parte, ¿no? Es decir, tenemos puntos de separación y de ruptura, pero Dennett tiene un libro que se llama Freedom Evolves, y Kevin Mitchell, que es uno de los neurobiólogos más importantes, a mi juicio, de la actualidad, de un libro que se llama Free Agents, How Evolution Gave Us Free Will. Es decir, agentes libres, como la evolución nos dio el libre arbitrio. Es decir, cómo el libre arbitrio no solamente no es contradictorio con las leyes de la física, la química o la biología, sino que son precisamente procesos muy complejos, físicos, químicos y biológicos, que se van desplegando a lo largo de miles de millones de años, los que permiten el libre arbitrio en un sentido comprensible. Porque claro, decir, no, el libre arbitrio tal como lo entendía San Buenaventura es falso, ¿sí? Y el libre arbitrio y la materia y la causalidad, es decir, a día de hoy hemos superado por muchísimas de las ideas medievales, que son tremendamente, es decir, muy ricas en su contexto, pero que se han vuelto muy obsoletas. Nuestra posición aquí no es nueva y puede sonar radical, pero la posición es: la agencia, por simple y sencilla y primitiva que sea, es una de las características trascendentales de toda forma de vida. Si nos vamos hace miles de millones de años, ¿no? al llamado LUCA, ¿no? Que es ese antecedente común que estaría detrás de las arqueas y las bacterias, que son seres procariotas, es decir, organismos unicelulares tremendamente simples. Pues como saben, en las bacterias, por ejemplo, están los llamados
quimiotaxis positivas o negativas. Es decir, si una bacteria le pones unos cristales de azúcar, la bacteria se acerca. Y si le pones un medio ácido, algo que puede destruir la bacteria con los flagelos se aleja. Alguien dirá, bueno, pero eso es una cosa mecánica. Es decir, no, la bacteria no tiene grandes sueños, no tiene grandes aspiraciones, no sueña con betones. Efectivamente, la bacteria no tiene ningún tipo de proceso mental. Durante miles de millones de años la cognición es puramente inconsciente. Pero es que incluso cuando aparecen los sistemas nerviosos, incluso cuando aparecen sistemas nerviosos centralizados, es decir, con unidades cerebrales, muchísimos biólogos piensan que, incluso los insectos probablemente piensan que no tienen actividad cognitiva consciente, aunque tienen una actividad cognitiva tremendamente compleja. ¿Qué quiero decir? Que la cognición en el sentido más amplio del término, es decir, una propiedad emergente que se dice en filosofía, cualitativamente irreductible, que no aparece en los sistemas químicos y físicos, donde hay un biosistema capaz de detectar ciertos estados y procesos internos y externos y actuar conforme a ellos, aunque no tenga ningún tipo de relación, digamos, de conexión mental y demás. Eso aparece ya en las primeras formas de vida conocidas, como son las arqueas y las bacterias. Ese es el primer hito. Digamos, los hitos son la aparición de unidades celulares procariotas. Luego hay una revolución, después de la aparición de la vida, la segunda revolución más radical, que es la revolución eucariota. Es decir, cuando aparecen las células eucariotas, como ustedes saben, son mucho más complejas, donde, digamos, se piensa de hoy, la hipótesis más conocida es que biosistemas que eran bacterianos se acaban, digamos, fusionando, acaban convirtiéndose en orgánulos de células mucho más complejas, donde ya hay un núcleo, donde la célula es mucho más grande y donde se permite sistemas pluricelulares. ¿Qué ocurre con los sistemas pluricelulares? La cognición, todavía no hay sistema nervioso, la cognición y el metabolismo en el fondo no están todavía desacoplados. Es decir, pero hay una serie, digamos, de mecanismos bioquímicos capaces de detectar ciertas cosas. Es decir, un organismo tiene que detectar lo que está pasando fuera, aunque sea súper simplista. Es decir, lo que se llama en biología transducción. Es decir, de los trillones de estímulos físicos y químicos que rodean a un organismo, se eligen solamente unos pocos que se convierten en paquetes sensoriales tremendamente simples y se transducen cognitivamente para una respuesta, por simple que sea, como los taxismos u otros modos de cognición tremendamente muy simples. ¿Qué ocurre? Que con el paso de los miles de millones de años aparecen los primeros sistemas nerviosos que son descentralizados, todavía no hay un cerebro. ¿Qué ocurre? Que con el sistema nervioso, es decir, que la señalización es mucho, es decir, la bomba sodio-potasio, la dendrita, los axones, es decir, la señalización es muchísimo más rápida, mucho más compleja y permite una cognición todavía mucho más avanzada. Es decir, esos organismos son capaces todavía son ciegos, en el sentido de no hay una conciencia, es decir, no hay una mente, no hay una experiencia fenoménica. Estos bichos todavía no tienen grandes sueños y esperanzas, ¿no? O meditaciones sobre la muerte, pero son unos sistemas que tienen una serie de propiedades que no se encuentran ni en el mundo físico ni en el mundo químico y que van evolucionando y van evolucionando. Con el paso del tiempo empieza una concentración de neuronas en una parte del organismo. Eso se llama cefalización. Esa parte del organismo con esa concentración de neuronas va a necesitar una buena protección. Es decir, puede ser un endoesqueleto, un exoesqueleto de quitina, lo que sea. Eso es lo que va a ser el cerebro. El sistema nervioso central es más amplio que el cerebro, pero sobre todo lo que entendemos por el sistema nervioso central, que va a permitir una cognición, es decir, haciendo una serie de saltos casi caricaturescos en lo que es la historia de la cognición. Es decir, va a permitir una detección de estados internos y externos al organismo todavía mucho más complejo y una centralización de estímulos internos y externos. Con el paso de los miles de millones de años, es decir, los cerebros se van haciendo cada vez más complejos. A día de hoy no hay consenso cuando aparecen las primeras formas de vida consciente. Algunos piensan que con los peces, otros piensan que con los anfibios, algunos piensan que no es una cuestión gradual y que en los insectos o los artrópodos puede haber, algunos piensan que es con la escalada de presas y depredadores, algunos piensan que aparece ya con los vertebrados, es decir, porque un cerebro con un millón de neuronas como tienen muchos insectos es demasiado simple. La cognición, es decir, la mayor parte de nuestra actividad cognitiva es inconsciente, es decir, la mayor parte de nuestra actividad, el lóbulo occipital, con buena parte, como ustedes saben, se encarga de los estímulos visuales, y la mayor parte de nuestra cognición visual es inconsciente, dedicando un número astronómicamente más grande de neuronas y de procesos cerebrales que los de un artrópodo. Es decir, entonces no tendría por qué ser descabellado que los insectos, los artrópodos más general, no tuvieran huellas
condición consciente. Pero ya tiene una agencia que cada vez más compleja. De hecho, hay experimentos de la inteligencia de las hormigas, cómo resuelven problemas, etcétera. A veces lo resuelven mejor que yo, ¿no? Con 3 o 4 horas de sueño. Que este desarrollo, es decir, la agencia se va complejizando más tanto en el espacio como en el tiempo. Con la salida del mar, vamos a decir, la salida, aparecen sistemas visuales perceptivos más complejos y, es decir, y sobre todo se va apareciendo la necesidad de identificar estímulos que están en la distancia. Y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver con la libertad? ¿No? Que tiene esto, pues, al principio, digamos, por ejemplo, las bacterias solo entienden estímulos que están aquí. Es decir, y los primeros sistemas pluricelulares también son estímulos que están aquí, pero con el paso del tiempo se van detectando estímulos que están más a la distancia. Y con unos sistemas agenciales de estos biosistemas tan complejos en relación, ¿no? a esas bacterias, ¿no? a esas arqueas, y demás, que le permiten tomar decisiones o tomar respuestas, vamos a decirlo, si no queremos hablar de decisiones, ¿no? en estos organismos, respuestas que son más complejas en el tiempo. Con el paso, digamos, voy para llegar a nosotros, a los humanos y demás, y con el desarrollo del lenguaje, esa ampliación de la agencia en el espacio y en el tiempo tiene un desarrollo, digamos, con anabolizantes cognitivos, que sería el lenguaje y que sería la cultura. ¿Por qué? Porque gracias al lenguaje podemos imaginar escenarios, podemos imaginar contrafácticos, escenarios posibles de dentro de años. Es decir, la mayor parte de los animales, claro que hacen planes para el futuro, pero el futuro de horas, un día. No piensan qué voy a hacer dentro de 15 años, de 20 años, qué voy a hacer después de mi muerte, qué voy a hacer. Es decir, sus planes, es decir, esa orientación al futuro es mucho más limitada. Con el lenguaje humano, que se va evidentemente complejizando, la agencia y las posibilidades, los contrafácticos, etcétera, son cada vez más amplios. Y ya voy terminando con esta historia evolutiva. ¿Qué es lo que, digamos, que permitiría, digamos, pensar? Porque ahora después vamos a hablar, digamos, a las críticas de toda forma de libre arbitrio. Pero ¿qué es lo que permitiría hablar, digamos, de que hay una agencia real? Es decir, desde las bacterias y las arqueas, desde Lucas hasta el control cognitivo consciente humano. Finito, sí, es finito. Es parcial, lo podemos perder, lo perdemos durante un coma. La actividad subcortical puede eclipsar, ¿no? El córtex prefrontal, drogas, tumores cerebrales, todo lo que se quiera. Porque Sanharry y Sapolsky muchas veces usan la falacia de la pendiente resbaladiza. Tipo, había este excelente padre de familia que un día se descubre que tiene pornografía infantil en su ordenador y coge un fusil y asesina a gente, es que tiene un tumor cerebral. Pues lo que dice Sanharry es, en el fondo, todo el mundo tenemos una especie de tumor metafórico, es decir, ese tumor exculparía lo que hace esta persona. En el fondo, todo el mundo estaríamos exculpados de lo que hacemos, porque aunque no haya un esquema monocausal tan claro como un tumor cerebral que está obstruyendo tal o cual parte del cerebro, en el fondo habría otros esquemas causales y por tanto nadie tendría responsabilidad de nada. ¿Qué es lo que pasa? Que el control cognitivo consciente no solamente es real, sino que sabemos que la mayor parte de la actividad cerebral es espontánea. ¿Qué significa que es espontánea? Que entre el 70 o el 80% de la actividad cerebral no es consecuencia directa de estímulos externos al cerebro. Es decir, que el cerebro tiene una metaestabilidad, es decir, el ruido neural, heurística, es decir, no hay un algoritmo universal de tal modo que un organismo, como un ser humano, actuar ante los mismos estímulos físico-químicos, actuara siempre exactamente del mismo modo, como piensa lo que llamaremos luego los predeterministas. Es decir, que el mundo que nos rodea es tan complejo, con trillones de estímulos físicos y químicos, que la traducción que hacemos no es a través de un algoritmo universal, sino a través de heurísticas sujetas a todo tipo de contingencias. Y en el caso de los humanos, con el lenguaje, a un control cognitivo consciente. Como digo, ese control es finito, es tremendamente difícil, ¿no? Es decir, los pensamientos intrusivos, pero ese control cognitivo consciente unido al lenguaje es lo que nos permite imaginar escenarios posibles. Es decir, el libre arbitrio no solamente no es tal como lo entendemos nosotros, no solamente no es incompatible con la causalidad física, química o biológica, sino que es los propios procesos físicos, químicos y biológicos los que han permitido de modo gradual y parcial que haya una serie de organismos que podamos decir que tienen un cierto control cognitivo consciente y por tanto que pueden tener un libre arbitrio en un sentido no idealista o espiritualista. Yo quería subrayar dos cosas. Una, esta importancia que has dado a la conciencia en esta historia evolutiva, a veces sin explicitar por qué es tan importante para la libertad. Pues a lo mejor porque lo has dado por obvio, pero evidentemente si creemos que tomamos una decisión
libre es porque lo hacemos conscientemente. Al decir que existen procesos de cognición inconsciente que no solo son los que ocupan la mayor parte de la historia evolutiva, sino que incluso ocupan mucha parte de nuestra vida psíquica, procesos, como ustedes saben mejor que yo, de cognición inconsciente, de percepción inconsciente. Entonces, al decir que existe eso, tenemos que subrayar que también existe lo otro, es decir, como contraposición existen procesos conscientes. ¿Qué significa en principio que una cognición sea consciente? Pues que yo experimento, que hay una parte vivencial, experimental, fenomenológica. Yo experimento estar aprendiendo algo, yo experimento tener un pensamiento y yo experimento tener una decisión. La decisión libre por antonomasia se supone que es deliberativa, es decir, yo soy consciente de que quiero hacer A y no B, que quiero tomarme una sidra y no un vino, que quiero venir a esta charla y no a la de Tomás García en la Fundación Gustavo Bueno, que es el segundo pensamiento que me venía a la mente cuando estabas hablando. A nosotros nos ha metido en algún problema con algún miembro de la Fundación Gustavo Bueno este tipo de historia evolutiva. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, antes he mencionado el materialismo no reduccionista. Hemos dicho que en esta casa hay mucha tradición de trabajar ese tema en temas de psiquiatría, de psicología, y efectivamente pues nosotros también nos enmarcamos con ciertas distancias en esa tradición, pero hay algunos textos de Gustavo Bueno que básicamente lo que inciden es que en los famosos 3 géneros de materialidad que a este público le suenan, M1, M2 y M3, siempre se tienen que dar simultáneamente, con lo cual hacer una historia evolutiva de un sustrato que todavía no es vida, pero que se convierte en vida y que luego además va adquiriendo gradualmente a lo largo de miles de millones de años mayor complejidad psíquica. Hay alguno que le parece que eso contradice la doctrina de los 3 géneros de materialidad y que por tanto se trata de un cientifismo, un naturalismo, un reduccionismo pues anatémico. Y como ya sabéis muchos, pues nos ha traído algún problema con ese grupo. Hay otros textos de Bueno en los que, sin embargo, está mucho más abierto a aceptar una historia evolutiva de este tipo que a nosotros nos parece mucho más compatible con lo que sabemos en la biología actualmente. Es decir, no podemos quitarnos de un plumazo toda la biología evolutiva que se está produciendo en las últimas décadas simplemente porque no encaja con nuestra interpretación de un sistema filosófico, evidentemente. Entonces, esto me lleva a... Hemos presentado de forma casi narrativa, evolutiva, esta ontología materialista no reduccionista, pues me lleva a decir por qué decimos materialista y por qué decimos no reduccionista. Decimos materialista frente al espiritualismo, el libre arbitrio, quien en su forma así más absoluta, como estaba diciendo, quien lo defiende es el espiritualismo, pues porque pensad en el dualismo más bestia del momento dualista más bestia de René Descartes, que como sabéis tenía momentos que no eran tan dualistas ni eran tan dicotómicos, pero lo que se estudia en los institutos y en muchas facultades de Descartes es res extensa, res cogitans, que es lo que pasa luego a Kant. Es decir, la res extensa es lo que está determinado por la causalidad y la res cogitans es lo que se autorregula con el libre arbitrio, porque al fin y al cabo Dios nos ha dado un alma nominatim y entonces eso es lo que va haciendo actos libres. Frente a ese espiritualismo, nosotros con Darwin decimos que no, que el alma, el espíritu, las facultades mentales son emergentes en este proceso evolutivo que lleva a ciertos mamíferos. Aquí, como decías, hay muchas discusiones. Jeffrey Smith, por ejemplo, afirma que los peces, citando estudios experimentales, que los peces no tienen vida consciente. Claro, los vegetarianos estrictos no comen peces, algunos de ellos, hay muchas razones para ser vegetariano, pero algunos no comen peces por el sufrimiento que eso causaría a los peces. Jeffrey Smith dice, no, yo no como corderitos, pero sí que como peces, porque los mamíferos tienen sufrimiento y los peces no. Esto choca, pero experimentalmente de lo que se trata es de determinar, bueno, a partir de qué momento, y siempre es cuestión de grados, nunca es cuestión de sí, no, de ese binarismo de consciencia no consciente, siempre es cuestión de grados, pero bueno, cómo se van complejizando estos sistemas para que en algún momento
en ciertos animales superiores haya capacidad de decidir no ya solo entre acciones, sino entre estímulos. Al fin y al cabo tenemos pues el famoso asno de Buridán, que tenía tanto hambre como tenía sed y al final murió de las dos cosas, pues no sabía si beber o comer. Pues pasa un poco lo mismo con los animales. En realidad están decidiendo continuamente qué tipo de estímulos priorizan sobre otros, y muchas de esas decisiones son obviamente inconscientes, pero algunas no lo son. Entonces, está claro ya por qué es materialismo, ¿vale? Contra el espiritualismo, simplificando mucho. Pero ¿por qué es no reduccionista? Pues porque algunos de estos autores que han hecho una literatura contra el libre arbitrio en los últimos años, sí que son reduccionistas. Algunos son reduccionistas desde el fisicalismo más propio, pues al fin y al cabo quien gobierna nuestras acciones es el cerebro con neurotransmisores que al fin y al cabo pues tienen una base físico-química. Entonces eso sería el reduccionismo, que luego lo pueden hacer más o menos complejo, atendiendo a teorías de la cognición extendida, por ejemplo. Al fin y al cabo, pues el cerebro es un órgano que no significaría nada sin el resto del cuerpo, sin las cosas que toca, que atrae, que separa. Pero al fin el reduccionismo físico-químico lo que hace es decir, sí, todo eso es cierto, pero hay solo un tipo de causalidad, y es una causalidad que va de lo más pequeño a lo más grande, de las partes al todo. Luego está también una tradición muy importante en filosofía de la mente, el epifenomenalismo, que es decir, la mente, la conciencia, esa experiencia de la que hablamos es, como hemos dicho antes, que dice Sam Harris, es una mera ilusión. El epifenómeno significa que la conciencia es una cosa que surge de nuestra vida mental, pero que no tiene ningún tipo de causalidad en el mundo. Ahora hablará Javier un poco de las contradicciones que eso supone. Y por último, el predeterminismo, es decir, tenemos esa sensación de estar actuando libremente, conscientemente, etcétera, pero en realidad hay tal maraña de factores que están determinando, que están guiando nuestros pensamientos y nuestras acciones, que es absurdo pensar que hay ningún tipo de nivel de autocontrol. Eso es lo que dice Sapolsky cuando en el libro, si lo habéis leído, es muy dramáticamente muy efectivo, que dice, hay una acción, ¿no? Pues mato a mi gato el minuto antes, la hora antes, los 30 años antes, los 150 años antes. Entonces, ¿qué cascada de acciones fatalmente te llevan a ti a tomar esa acción? Total, estos son las tres negaciones del libre arbitrio que hoy en día circulan, y Javier nos va a hablar un poquito más de ellas. Efectivamente, vamos ahora a criticar a las críticas al libre arbitrio, es decir, recopilando, nosotros criticamos, como ha dicho Lino, la concepción absolutista o espiritualista del libre arbitrio. ¿Por qué? Porque es contradictoria, ininteligible e incompatible con nuestros saberes científicos más firmes. Es decir, estamos mucho más moldeados de lo que pensamos. Es decir, cuando pensamos cuando tenemos la ilusión de control. Por ejemplo, es decir, los porcentajes, es decir, los números de homicidios o de suicidios o de personas que se casan y que no. Es decir, en cada año, porque claro, cuando hay décadas fluctúan, pero cada año se mantienen bastante constantes. Es decir, en Japón hay 0,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. En Estados Unidos hay muchos más, no sé cuándo, en Singapur. Es decir, cada año, y claro, o las personas que se suicidan, y las personas que se han suicidado un año no pueden volver a suicidarse el año siguiente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay una serie de lo que se llaman factores sistémicos. Es decir, ¿qué son esos factores sistémicos? Factores socioculturales que de algún modo estarían influenciando la conducta de modo inconsciente y produciendo que la ciudad de Chicago cada año produzca tal X número, no ya en términos absolutos, sino en términos relativos a su población, de homicidas, o de abortos, o de cosas malas y de cosas buenas, evidentemente. Es decir, de padres que abrazan a sus hijos, lo que sea. Porque hablamos, por ejemplo, de un ejemplo de cosas malas. Es evidente, digamos, que estamos más moldeados de lo que parece. Es decir, lo que parece para el que tiene una concepción libertaria, que se llama. Una concepción libertaria ingenua o espiritualista. Es decir, los libertarios aquí son gente que pensaría que tenemos una libertad, una capacidad de autodeterminación que no tenemos. Es decir, básicamente. Entonces, el libertarismo más radical es falso. Por la genética de comportamiento, por factores sistémicos socioculturales, por procesos cognitivos inconscientes, por 1000 factores. Y además somos muy malos
muchas veces en las atribuciones causales tratando de entender los fenómenos que tenemos. Es decir, como saben ustedes perfectamente, hay experimentos de psicología social donde a los sujetos del experimento, a través de una serie de estímulos que es decir, los sujetos no saben que les está ocurriendo, se les desencadenan ciertas emociones. Y luego se les pregunta que por qué piensan que se han desencadenado esas emociones. La mayor parte de gente se lo inventa. Es decir, tenemos una tendencia de fill the gaps, como se dice en inglés, de inventárnoslo todo, es decir, como los niños pequeños. Es decir, pues sí, yo he tenido ansiedad porque ayer no sé qué, no sé cuánto. No, usted ha tenido ansiedad porque le hemos cambiado esto y esto. No, yo he tenido no sé cuánto. Es decir, que las atribuciones causales son bastante malos, eso es cierto. No significa que estemos errando continuamente, sino que nuestras heurísticas mentales o nuestras heurísticas cognitivas nos llevan muchas veces o en distintos grados atribuciones causales pues distorsionadas, ¿no? Como le ponía a usted los ejemplos del sesgo de autoservicio, el sesgo de actor observador o la apofenia, es decir, la tendencia de buscar patrones ordenados en fenómenos caóticos y demás, o el desplazamiento agencial o la ilusión de control, todos estos fenómenos que están perfectamente estudiados en psicología, muchos de ellos con una buena base experimental. Es decir, nuestras atribuciones causales. ¿Qué es lo que quiere decir? Que negamos la concepción libertaria, radical, etcétera, del libre arbitrio. Es falsa, contradictoria e incompatible con nuestros mejores conocimientos científicos. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Que hay otras personas que se pasan al otro extremo. Dicen, entonces no tenemos ningún tipo de control cognitivo consciente. Es decir, Sapolsky dice, we don't have any agency whatsoever, en absoluto. No tenemos ningún tipo de agencia en absoluto. No ya que las bacterias tengan agencias, es que no tenemos agencias. Mientras yo estoy hablando esto, mientras en el fondo, todo, como dice Sam Harris, está predeterminado desde el Big Bang. Dice, los que son hilos causales de los genes, de tu experiencia de la infancia, de dónde has nacido, del lenguaje, de tu escuela, de cambios epigenéticos que escapan a tu control, de las hormonas que segregaba tu madre, un montón una maraña de líneas causales que escapan a mi control y por tanto no tenemos ningún tipo Entonces ahora lo que voy a hacer muy brevemente, evidentemente, es las críticas a toda forma de libre arbitrio, ¿no? Así como una de las más famosas, como ha dicho Lino, es el reduccionismo, que es generalmente un reduccionismo descendente. ¿Qué significa que el reduccionismo descendente? Tipo, no somos más que nubes de átomos, ¿no? Es decir, como el chiste este que decía Gustavo Bueno, ¿no? Que iba con un físico amigo suyo que estaba obsesionado con la física, no entendía otra cosa que no fuera física, y lo llevó a una obra de teatro y no entendía nada. Dice, mira, esta nube de átomos quiere acostarse con esta otra nube de átomos, ¿no? Para que es decir, no somos más que nubes de átomos, evidentemente. Es decir, entonces el reduccionismo descendente lo que dicen es, no somos libres. ¿Por qué? Porque estamos constituidos de partes que no son libres. ¿Entiende el argumento, no? Dice... mis procesos mentales en el fondo son procesos cerebrales que son procesos, en fin, complejísimos, ¿no? De descarga de neurotransmisor, de bomba sodio-potasio, de procesos electroquímicos, y lo reduzco a nivel molecular y a nivel atómico, y a los hadrones, a los leptones, a perturbación en campo cuántico, y aquí no hay libertad. Es que no hay libertad en las moléculas, por tanto no somos libres. Eso lo dice un porcentaje, digamos, de científicos metidos a filósofos o de filósofos malos. Es decir, ¿por qué esto es falso? Por lo que se llaman propiedades emergentes o cualitativamente irreductibles. Cuando Margaret Thatcher decía, no existe la sociedad, solamente a lo sumo existen familias, pero en el fondo lo que existe son individuos. Es decir, la sociedad no existe, una ilusión, lo que existen son individuos. Podríamos decir, señora Thatcher, no existen los individuos, lo que existen son tejidos. No existen tejidos, lo que existen son células, no existen células, lo que existen son orgánulos. No, lo que existen son moléculas, lo que existen son átomos, no hadrones, leptones. Y podemos ir bajando hasta un nivel absolutamente esperpéntico. Explicación de la caída del Imperio Romano desde los leptones y los quarks, ¿no? Es decir, es absurdo completamente, pero el reduccionismo descendente es absurdo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los modos de ser de algo no se reducen a los modos de ser de sus partes constitutivas. Es decir, una célula tiene una capacidad de autorreparación, tiene capacidad de autorreplicación, de detección, que sus componentes no tienen, es una propiedad emergente. Es decir, un órgano tiene una serie de propiedades, el estómago, el cerebro, lo que sea, el sistema musculoesquelético, tiene una serie de propiedades de las que sus individuos carecen. Una familia tiene una serie de propiedades que los antropólogos culturales, los etnógrafos, los sociólogos estudian. Familias pueden ser extendidas, pueden ser nucleares, pueden ser matrimonios poliándricos, poligínicos. Es decir, las sociedades pueden estar en ritmo, pueden ser sostenibles demográficamente, pueden estar de igual estratificación social. Es decir, todos tienen propiedades de las que sus partes carecen. Y cuando eso ocurre, hablamos en general de propiedades emergentes. Por tanto, el reduccionismo descendente es falaz en ese sentido. Y yo le invito a ustedes, cuando hablen con un reduccionista descendente, seguir reduciendo. No, yo reduzco el individuo a los dos átomos, y ya nos perdemos. Hay otro reduccionismo que se llama reduccionismo ascendente. Es decir, no, en el fondo no tenemos agencia porque en el fondo lo único que existe es la totalidad.
y somos pequeñas gotas, ¿no?, en este océano. Y esta forma de reduccionismo ascendente, es decir, en el fondo somos ilusiones, porque en el fondo lo que existe es el todo, está muy relacionado con lo que Lino también ha señalado, el predeterminismo. ¿Qué entendemos aquí por predeterminismo? La idea de que todo está predeterminado, es decir, que todo lo que ocurre ahora en el fondo es consecuencia ineludible y necesaria de lo que ocurrió antes. Esto lo hace Sapolsky continuamente. Es decir, el futuro está escrito. Solamente hay un único futuro posible. Daniel Dennett, es cierto que, y otros compatibilistas, Henry Frankfurt, no tenemos tiempo a hablar de esto, pero hay una serie de personas que dicen que incluso aunque todo estuviera predeterminado causalmente, hay una concepción del libre arbitrio que es compatible con eso. ¿Por qué? Porque el propio libre arbitrio sería una pieza más en esos procesos causales. Pero nosotros pensamos que hay argumentos para hablar de una contingencia ontológica, aunque sea parcial. ¿Qué significa el predeterminismo? Un poco lo que decía Spinoza, amparado en los estoicos. Spinoza, como saben ustedes, decía: las personas se creen libres única y exclusivamente porque son conscientes de sus actos, pero ignorantes de las causas que los determinan. Es decir, el típico adolescente: yo he hecho esto porque quería, porque me dio la gana. Y Sapolsky diría: no, usted no sabe los niveles de neurotransmisores que tiene esta mañana, ni los cambios genéticos, ni los no sé qué. Es decir, usted no es consciente de todas las variables causales que intervienen en su proceso de toma de decisiones. Y como no hay inconsciente, se inventa la causa de que usted está en control de eso. El predeterminismo también está en los estoicos, y el predeterminismo hay un chiste muy famoso, ¿no?, que nos dice Diógenes Laercio, cuando se dice que Zenón de Citium, que es el fundador del estoicismo griego, coge un esclavo que está robando una gallina y le pega una manta a palo y dice: pero maestro, pero según su doctrina yo estaba predeterminado a robar la gallina. ¿Y qué le dice Zenón? Y yo estaba predeterminado a darle usted una manta a palo. Es decir, que el predeterminismo en el fondo pues es bastante cómico, ¿no? Porque yo también estaría predeterminado, un poco como las paradojas de la hiperprovidencia divina en el caso de Lutero, en el caso de Calvino y de otros. Es decir, si todo lo que ocurre es fruto de la voluntad de Dios, pues entonces, en fin, no tenemos tiempo para meternos en esto. La cuestión es que el predeterminismo, ¿por qué pensamos que el predeterminismo hay argumentos para pensar que es falso? Pues dos argumentos fundamentales. Es decir, a nivel cuántico, porque los fenómenos estocásticos cuánticos, es decir, los fenómenos estocásticos, es decir, cuando un sistema cuántico interacciona con su entorno, se produce un fenómeno estocástico. Un fenómeno estocástico es un fenómeno que no es causal, pero es un fenómeno que es legal. Es decir, un muón o un electrón se va a convertir en un montón de palomitas. Es decir, el rango de acción está constreñido por las leyes naturales. Es decir, es un fenómeno legal, un fenómeno que está determinado por leyes, pero que no está predeterminado. Es decir, no está predeterminado dónde va a caer el electrón o cuándo va a decaer el muón. Eso a nivel cuántico. Pero a nivel macroscópico hay algo, y esto que Mitchell también lo subraya, que se llama el límite de Bekenstein. El límite de Bekenstein lo que dice es que el predeterminismo clásico, ustedes conocen Laplace, ¿no? Cuando Laplace, los padres de la estadística moderna, dice, el famoso demonio Laplace: si hubiera un ser o una conciencia que conociera todas las variables de un momento determinado del universo, aparte que de la relatividad, como saben, restringida, no tiene sentido hablar de una instantaneidad, pero en todo caso, si hubiera una conciencia capaz de saber todas las variables, podría predecir con absoluta precisión todo lo que va a ocurrir antes, todo lo que ha ocurrido antes y todo lo que va a ocurrir después. ¿Qué ocurre? Bekenstein es un físico que murió hace unos pocos años, y lo que dice es que es decir, la cantidad de información, entre comillas, es decir, de variables que determinan causalmente el estado futuro de un sistema físico, es decir, la cantidad que cabe en un espacio finito es finita. Y por tanto, es decir, en el universo temprano no tiene el número de variables para predeterminar todos los estados futuros posibles. Es decir, la caída del Imperio Romano, el asesinato de Julio César, etc. Es decir, el predeterminismo laplaciano de los estoicos de Spinoza es falso por el límite de Bekenstein. Es cierto que hay astrofísicos y filósofos que contraatacan hablando del superdeterminismo o del universo bloque o del eternismo. Aquí no tenemos tiempo para hablar de esto. Simplemente decimos que es una cuestión ontológica abierta. Es decir, los datos de la física actual son tan compatibles con una visión de que hay varios futuros posibles y no solamente uno, con la idea de que en el fondo solamente hay un único futuro escrito. Es decir, esa sería la crítica al predeterminismo. Y por último, el epifenomenalismo, que también ha señalado Lino, la idea de que la conciencia, el epifenómeno es decir, esto lo hace famoso Thomas Huxley, el llamado Bulldog de Darwin, uno de los padres de la biología evolutiva, que también hace famoso el término agnosticismo, porque se tiene que pelear contra iglesias cristianas protestantes y demás, que
luchan tanto contra la geología como contra la biología evolutiva de aquellos tiempos. Entonces Thomas Huxley lo que dice es la conciencia o la experiencia fenoménica, etcétera, es un epifenómeno, es decir, es algo que acompaña a algunos vivientes, pero que en el fondo lo que hace el viviente está determinado por procesos inconscientes. Esto es lo que vendría a decir epifenomenismo. Es decir, un epifenómeno es un efecto que nos causa de algo y desde luego nos causa nuestra conducta. Sam Harris, que aquí es contradictorio porque por una parte dice la conciencia propiamente no hace nada. Es decir, en la conciencia van apareciendo cosas. Él dice, a que ustedes no saben cuál es el próximo pensamiento que van a tener. A que ustedes no saben cuál es la próxima emoción que van a tener. ¿Por qué? Porque detrás del telón, ¿no? como dice Eagleman, en el libro este que es muy bueno de Incógnito, es decir, de incógnito, behind the scenes, detrás del telón, hay una serie de procesos cognitivos inconscientes que algunos de los cuales inyectarían en mi conciencia la idea, ¡bum! Tengo sueño, ¡bum! Quiero un helado de fresa, ¡bum! Me he dejado la sartén. Es decir, nadie se pregunta ¿de dónde viene esto? ¿No? ¡Pum! Se me ha ocurrido una idea. Es decir, los procesos cognitivos inconscientes me han inyectado una idea. Entonces, por una parte, Sam Harris dice, la conciencia es un epifenómeno, la conciencia propiamente no hace nada. Pero por otra parte, Sam Harris tiene una vertiente como budista secularizado que dice, con ejercicios, digamos, de budismo, de meditación y demás, uno puede no solamente, digamos, puede poner a raya los pensamientos negativos, intrusivos, las emociones negativas, y tiene un efecto causal en el organismo, en los niveles de cortisol, de endorfina, de GABA, en la presión arterial, pero no era que la conciencia no hacía nada. Entonces, ¿en qué quedamos? Es decir, la idea de que la conciencia o la experiencia fenoménica no tiene ventajas evolutivas no tiene sentido. ¿Por qué? Porque si cogemos a un mamífero, por ejemplo, o a un ave y le bloqueamos la condición consciente, no tiene una existencia funcional. Es decir, la condición consciente, es decir, la percepción consciente, la condición consciente, por finita que sea, por gradual, por constreñida que esté, por factores inconscientes y demás, forma parte de la lucha por la vida. Y en el caso de los seres humanos es vital. Por eso nos parece absurdo la idea de los llamados zombies filosóficos. Es decir, cuando los zombies filosóficos hablan Kripke y, en fin, Chalmers y otros filósofos sobre la idea de que podría haber una serie de seres humanos, esto en el fondo está ya recogido en Descartes, que no tuvieran ningún tipo de experiencia consciente, pero actuarían exactamente igual que si la tuvieran. Eso biológicamente no tiene sentido, es absurdo. Es decir, no tiene sentido biológico que un ser humano no tenga ningún tipo de experiencia consciente y esté haciendo cosas como si la tuviera. Eso es tan sobrenatural como las películas de zombies que están andando y no tienen ATP, no tienen flujo sanguíneo, no tienen azúcar. Es absurdo completamente. Es una auténtica ilusión. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el epifenomenalismo es falso. Es parcialmente verdadero en el sentido de que la condición inconsciente pues sí que determina, pero nosotros también podemos moldear la condición inconsciente. Eso es lo que hacemos cuando aprendemos algo. Es decir, estamos aprendiendo automatismo y hay muchos automatismos que no queremos cambiar. Es decir, el automatismo de alguien entra en el ascensor y digo, buenos días, pues es un automatismo. O en Japón, ¿no? Con la reverencia. Es decir, hay muchos motivos para que forman parte de nosotros. Es decir, no queremos cambiar mucho de nuestro automatismo. Y tenemos mecanismos para cambiar algunos de los automatismos que no queremos. Es decir, que por tanto el epifenomenalismo falso tiene la semilla de verdad de la condición inconsciente, pero incluso eso se puede moldear. El predeterminismo es falso en el sentido de todo está determinado desde el Big Bang, etcétera, pero es decir, es parcialmente verdadero que la causalidad física, química, biológica nos constriñe, pero también nos posibilita hacer cosas. Y el reduccionismo es falso, pero tiene la semilla de verdad de que estamos constreñidos por las partes que nos componen. Es decir, que todas estas actividades, todas estas críticas no es que sean basura, sino que son excesos, es decir, es pasarse de frenada de argumentos que tienen su sentido, el argumento de la causalidad, el argumento de la condición inconsciente, el argumento de las partes que nos constituyen, tienen sentido, pero se pasan, digamos, de frenar. Bueno, y ya para acabar, pues sencillamente decir que con esto, de esto Lino hablará ahora, ¿no? Pero básicamente que la perspectiva biopsicológica no agota este fenómeno, porque como he dicho, la perspectiva sociocultural es fundamental. Es decir, las ideas de responsabilidad, las ideas de culpabilidad, de identidad personal, presuponen es decir, una dimensión biológica y una dimensión psicológica, pero exceden a la dimensión biopsicológica. Es decir, son de nuevo propiedades emergentes, y por eso en el mundo del derecho las ideas de responsabilidad han sido tan raras. Es decir, la responsabilidad colectiva, por ejemplo, la idea de que somos responsables de los pecados que han hecho nuestros padres, las ideas, es decir, hay una especie de divorcio, discontinuidad muchas veces entre la agencia individual y las ideas de responsabilidad que se manejan jurídicamente, moralmente, religiosamente y demás, lo que quiere decir que el fenómeno es mucho más complejo y nosotros simplemente aquí hemos sentado las bases
las condiciones de posibilidad de hablar de un control cognitivo consciente, que sea el sinónimo, digamos, científico o filosófico naturalista de un libre arbitrio en un sentido no idealista, esas son las bases, pero que el tema excede, evidentemente, a estas consideraciones biopsicológicas. No, está muy bien esa redefinición del libre arbitrio como control cognitivo consciente, parcial siempre, por supuesto, y en esa enraizado en esa ventaja evolutiva que supondría para determinados animales ser capaz de elegir entre estímulos y entre cursos de acción, y ya en animales lingüísticos, en mamíferos humanos, la posibilidad de que esos futuros alternativos se den en proyecciones temporales más largas, porque ahí ya te permite incluso trazarte un plan de vida, por ejemplo, que luego va a ir cambiando muchas veces, pero tú puedes ser más o menos fiel a tu plan de vida, aunque vayan cambiando las circunstancias alrededor de ti, o aunque ese día hayas desayunado dulce en vez de salado. Entonces es muy importante esa concepción de la libertad como una ventaja evolutiva que te permite cierto autocontrol. Autocontrol entonces deja de ser esa cosa tan metafísica y simplemente nos remite al ímpetu, a la fuerza de autopreservación que tienen los animales. Y dentro de esa fuerza de autopreservación, pues el control de las propias reacciones ante los estímulos es una parte muy importante para la supervivencia, es decir, que no es un misterio espiritualista o animista, es una parte muy importante para la supervivencia en el mundo. Esto, sin embargo, no significa que toda la discusión espiritualista o animista sea totalmente irrelevante, ya que estamos aquí en un antiguo convento y cerca de la catedral y tal. Muchas de las cosas que has mencionado, y aunque lo has dicho de pasada, pues también se trataron en polémicas. Por ejemplo, la polémica de Auxilis es una polémica que hubo en el siglo XVI en España, pero no solo, en toda Europa, en el marco de Lutero y del protestantismo y de la contrarreforma, donde Lutero y Calvino decían que no podía haber libertad porque si no eso contradiría la omnisciencia divina. Si Dios lo sabe todo y además es omnipotente y ya lo ha creado por su providencia, ha determinado, ha dictado cómo va a ser el futuro de las cosas, pues Dios ya sabe si tú te vas a salvar o no te vas a salvar, y por lo tanto no son tus obras las que te van a salvar o no. Si acaso tus obras pueden ser un síntoma de que Dios ya ha decidido salvarte, pero tú no te puedes salvar porque tú no eres omnipotente. Dios es el que es omnipotente. Entonces los católicos estuvieron ahí pensando, porque era una disputa geopolítica, no solo, entonces había que dar una solución coherente con la tradición de la Iglesia Católica, y la respuesta, ahí hay una historia muy larga, desde dominicos, de jesuitas, pero la respuesta más famosa, que es la de Luis de Molina, se parece mucho al compatibilismo, es decir, yo soy libre de mis actos, pero Dios me ha puesto en unas circunstancias tales que sabe que yo voy a actuar de esa manera, pero no porque Él predetermine mi libertad de actuación. Yo soy libre, pero mi libre arbitrio me lleva a hacer una cosa que Dios ya sabía que iba a hacer, porque es mi propia naturaleza hacerlo así. Con lo cual, eso tiene mucho que ver con la respuesta de Dennett, por ejemplo, al problema de la libertad. Es el compatibilismo. Hay determinismo absoluto, pero también hay libre arbitrio, entendido no en este sentido absoluto, sino en un sentido más reducido, porque nosotros elegimos aquello que íbamos a hacer de todas maneras. Es una respuesta que no es del todo convincente. Creemos que es mejor la de Kevin Mitchell, con matices, de decir, bueno, no todo está... Kevin Mitchell dice que hace una crítica también, como lo que ha dicho Javier, al predeterminismo, pero se puede ni siquiera meterse en esa crítica, se puede simplemente decir, hay ciertos márgenes de acción y ya está. Pero esos márgenes de acción, si consigues que a lo largo de tu biografía vayan siendo más amplios y consigues hacer planes a más largo plazo, pues pueden convertirse en mayores, y si tienes la suerte, por supuesto, de poder mantenerte en esa línea.
Esto nos lleva, este vínculo entre evolución y teología, nos lleva a los problemas que van más allá de los biopsicológicos, de los que estaba hablando Javier, a la tradición de la responsabilidad jurídica, etcétera. Yo, francamente, son las 7:15, nos habéis dicho que a las 8 cierra esto, que tarde, que nos extendamos durante 1 hora y cuarto, y tenemos muchas ganas de escucharos a vosotros. Entonces yo creo que los problemas jurídicos que tienen que ver con simplemente cuando un perro, por ejemplo, muerde a alguien, pues no lo juzgamos, ¿no? Sino que si acaso o lo sacrificamos o lo intentamos adiestrar. Pues esto sería un poco lo mismo, todo lo que has dicho de Sapolsky, el libro tiene una moraleja antipenitenciaria, digamos, no tiene ningún sentido castigar al malhechor porque no es culpa suya haberlo hecho. Pues esto evidentemente revoluciona todo, revolucionaría si fuera aceptado, que no lo va a ser por puros motivos pragmáticos, pero también por buenas razones filosóficas. Revolucionaría todo lo que nosotros pensamos sobre la responsabilidad, no solo de las penas y los castigos, sino también de los merecimientos, ¿no? Pues si has hecho algo bien, pues será que mereces un premio, pero si no ha sido gracias a ti, sino por las circunstancias, pues a lo mejor no lo mereces tanto. En fin, que son discusiones muy, muy densas, muy largas, muy interesantes, pero que al final el núcleo nos parece ontológico, filosófico, ya está planteado, y creo que es lo más interesante ahora, ver vuestras reacciones y que se establezca un diálogo no solo de vosotros con nosotros, sino entre ustedes también. Pues muchísimas gracias y vamos a ello. Para las preguntas paso el micro, ¿vale? Y habláis. Bueno, pues yo empiezo por felicitar a los organizadores por haberos invitado a vosotros, y me felicito a mí mismo por haberos escuchado, ¿no? Esta excelente exposición, esta conferencia así en estéreo, ¿no? Por lo que respecta a los organizadores, pues van acertando con los conferenciantes, ¿no? El otro día y hoy, por lo menos hasta aquí, pues han acertado, ¿no? Y habéis acertado vosotros con el tema de la libertad, porque es un tema, bueno, central en la psicología, como habéis advertido, ¿no? En psicología, pues hay doctrinas, hay teorías enteramente contrapuestas, ¿no? Deterministas y liberalistas, digamos, a ultranza, ¿no? En psicología deterministas, pues hay una y casi la contraria, ¿no? Pues Freud, el psicoanálisis, es determinista, que coincide con Skinner y el conductismo también en el determinismo, ¿no? Y por el otro lado, pues estaría la psicología humanista y existencial, pues que sobredimensiona casi una libertad exenta, ¿no? de las condiciones del mundo, ¿no? Aunque luego ciertamente ni Skinner ni Freud son plenamente deterministas, ¿no? Porque Freud sustenta también la terapia que hace para liberar a la persona de sus condicionantes inconscientes, etcétera. Y en Skinner encontramos pues el autocontrol, que habéis, cómo controlar las condiciones que nos controlan, ¿no? Y en este sentido, pues hay, también en Skinner hay pues un espacio, el espacio relevante para los organismos de libertad, ¿no? Y bueno, entonces es efectivamente central en psicología, y lo es también en la práctica, ¿no? Habéis citado determinar la responsabilidad, la culpabilidad, la imputación o no, pues casi como un peritaje psicológico y demás, ¿no? Y en los trastornos psicológicos, pues hay autores que sostienen que los trastornos psicológicos se definen básicamente por lo que limitan la libertad de los individuos. Hacen a los individuos menos libres, menos flexibles, y por el contrario, cuanto más flexibles sean los individuos, pues en principio menos condicionados estarían por trastornos, etcétera, ¿no? El tema es central, ¿no? Digamos, en psicología. Pero la manera, como lo enfocasteis, que es imprescindible, yo creo que ciertamente no es la única, y me temo que no sea la más relevante para las cuestiones de la libertad
que interesan en psicología o que interesan a nivel de peatón, ¿no? Del individuo como un todo funcionando en un contexto social, ¿no? Y otra manera de empezar, digamos, otra conferencia, o si yo la tuviera que, digamos, que empezar, yo no la empezaría por el lado, digamos, evolutivo o algo así. Por supuesto, siempre va a tropezar uno con Sapolsky, ¿no? Y es un buen referente Sapolsky, pero también para lo que yo voy a plantear, ¿no? Después de todo, el punto de vista evolutivo y el de Sapolsky como ejemplo, lo habéis expuesto para refutarlo. O sea, para decir que, digamos que, bueno, pues que tampoco responde cabalmente a la libertad, ¿no? Por cuanto que la niega, ¿no? Y claro, Sapolsky la niega precisamente por el punto de vista científico. Yo creo que tiene puntos también cientificistas. Es cientificista en la medida en que trata de resolver el problema de la libertad en términos científicos. Y en ese sentido es prototipo de cientificista, ¿no? Valerse de la ciencia, por decirlo así, para un fenómeno más grande que cualquier ciencia en particular, ¿no? Ese sería el asunto, ¿no? Entonces, por donde habría que empezar y por donde yo quedé conmovido después de leer a Sapolsky, porque hay que leerlo con mucho respeto, ¿no? Por los conocimientos que, digamos, que involucra, y también por la honestidad intelectual que ciertamente yo creo que está en su haber, ¿no? Y demás. Pero rápidamente, o en todo caso al final, pues se revela también la limitación de Sapolsky después de la solemnidad con que defiende lo suyo, ¿no? Entonces yo creo que el problema de la libertad habría que plantearlo de entrada en términos de la persona, como un todo que ya implica una sociedad, implica ya el lenguaje e implica las normas. Entonces yo creo que la libertad de la que hablamos, en términos jurídicos, en términos psicológicos, en términos humanos, que es la que importa, yo creo que es por ahí por donde tendría que abrirse paso, ¿no? Yo creo que, digamos, este enfoque, y si acaso luego introducir el evolutivo y todas las escalas que habéis transitado de forma tan brillante, ¿no? Y el aspecto evolutivo también se encuentra en la historia y en la cultura. Entonces, la libertad situada en la persona y situada en la sociedad, pues también requiere una historia de esa sociedad y de esa cultura, pues que ha llegado a plantear en algún momento precisamente la cuestión de la libertad, y es una sociedad en la que se funda en la libertad. El derecho se funda en la libertad de los individuos, ¿no? Que van a ser juzgados y se espera, digamos, que sean responsables de sus actos, ¿no? Y entonces yo creo que en su raíz, en su origen, para coger el tema de la libertad por los cuernos o como de frente, yo creo que es la noción de persona, ¿no? Y aquí, digamos, introduciría efectivamente la ontología tripartita, de tres géneros, etcétera, donde para cualquier individuo en particular existe efectivamente toda la biología de los segundos anteriores y los miles de años a la que se refiere Sapolsky, pero todo individuo nace en una sociedad que ya está puesta, organizada, nace dentro de instituciones. Los individuos ya están institucionalizados de entrada, antes de nacer, ¿no? Y entonces yo creo que ese es el contexto relevante para hablar de la libertad, y luego ya vendrían las sociedades y los contextos y el tema de la propia libertad, etcétera, y vendrían filósofos como Sartre y como Ortega, que hablan de que estamos condenados a ser libres. O sea, ya parten, por decirlo así, del otro polo, y entonces seguramente tendríamos que ir restando de estas formulaciones, acaso los excesos. Y para terminar, seguramente si reparamos en la etimología de libertad, de libertas, nos salen también las cuentas en esta perspectiva de la persona, de la sociedad, de los demás, del otro, etcétera, ¿no? Y obviamente del lenguaje, ¿no? Libertad tiene que ver con libertas, y parece ser que libertas tiene su
su raíz también indoeuropea, que tiene que ver con Leuth, y Leuth está también en la raíz de la amistad, de los otros, de los amigos. En inglés tenemos la misma raíz de freedom y friend, ¿no? Entonces no existe libertad si no hay amigos, si no hay unos otros, ¿no? Viernes en la novela de Defoe, ¿no? Como Robinson, pues podemos dudar de que fuera libre, estando solo en una isla, así sin más, ¿no? La etimología de libertad tiene que ver, bueno, pues en inglés, esa raíz en alemán, yo creo que también ocurre así, en el griego, de eleutheria, que es una palabra que antecede a estas, que significa libertad y sociedad, ¿no? Entonces, yo creo que por aquí hay un filón, digamos, más relevante para entender la libertad que la filogenética de los en fin, en la escala evolutiva, que en todo caso es imprescindible, pero depende cuando la introduzcas. Si la introduces antes y planteas los problemas como un problema de emergencia o algo así, o la introduces después y entonces vas, digamos, reordenando las cosas, ¿no? Pues, creo que eso ha quedado bastante claro. Refutamos la interpretación de Sapolsky, por ejemplo, de la línea evolutiva. Hemos citado la línea evolutiva para entender qué pueda significar eso de la libertad consciente en un sentido que no sea el espiritualista del libre arbitrio, de la autodeterminación absoluta, etcétera, etcétera. Creo que sí que es relevante eso, lo veo. Aunque tienes toda la razón que la perspectiva que tú introduces, que sería otra conferencia, también es muy relevante. Y de hecho se me ocurre la distinción famosa de Isaiah Berlin y otros entre libertad de y libertad para. A lo mejor de lo que hemos estado hablando en esta conferencia ha sido sobre todo de la libertad de la libertad de. Es decir, es posible ser libre de los determinantes multicausales que nos guían en una dirección u otra, y lo que hemos venido a decir es, pues parcialmente, gradualmente, sí. Lo que tú dices de las normas, las instituciones, la sociedad, puede tener más que ver con esta idea de la libertad para. Yo he mencionado un par de veces en la charla que hay espacios para una libertad en un sentido, en un arco temporal mayor, que por tanto te permita más o menos tener un plan de vida, un plan biográfico que solo se ve al final. Esto tendría más que ver con la idea de persona y con esta noción de la libertad ¿Para hacer qué? Para hacer programas que ya se inserten en un marco institucional, etcétera, etcétera. Y desde ese punto de vista, pues por supuesto, la norma, la persona. El otro día vi que han hecho una película del Señor de las Moscas, o están haciendo, la de la novela famosa de William Golding, y básicamente esto pues viene a decir algo así, ¿no? Los individuos en el estado natural, pues lo que son es un desastre, que ahí no tienes libertad más que para intentar sobrevivir hasta el día siguiente, el estado de naturaleza de Hobbes y todo eso. Entonces sería en el estado de normas en el que los individuos tienen acceso o pueden empezar a tener acceso a una libertad más en el sentido de un arco temporal, de una biografía, de unos planes y programas, etcétera. Tienes toda la razón. Muchas gracias, Marina, por tu pregunta muy rica. Yo estoy totalmente de acuerdo en que la idea de persona es una idea central para el análisis de la libertad. La cuestión es que hay, digamos, distintas concepciones de la persona. Es decir, hay concepciones espiritualistas e idealistas de la persona y concepciones naturalistas o materialistas. Es decir, persona viene, como sabemos, de Prosopon, una metáfora, ¿no?, de la máscara que se ponían los actores griegos, persona personale, ¿no? Goffman en el siglo XX ha usado famosamente el enfoque dramatúrgico, ¿no?, para decir la presentación del yo en la sociedad y demás. Entonces la cuestión es, cuando digamos, en términos históricos, las concepciones espiritualistas o idealistas de la persona han estado corriendo más tiempo que las concepciones digamos, naturalistas o materialistas, ¿no? Es decir, han estado más miles de años, es decir, en términos, digamos, de tiempo y también de expansión en el espacio. Esas concepciones de la persona, cuando han defendido la libertad, han defendido una libertad, digamos, sobrenatural,
es decir, una libertad que rompe con los esquemas causales. Y cuando han aparecido los enfoques materialistas o naturalistas, estas personas que defendían la idea idealista de la persona han dicho, bueno, y si usted no cree en un Dios sobrenatural que conceda a la persona, es decir, que crea a la persona y que conceda el libre arbitrio, que no tienen los animales, es decir, el libre arbitrio está en el reino de la gracia y demás, los animales están excluidos del reino de la salvación, ¿cómo explica usted entonces la libertad desde un punto de vista naturalista o materialista? Entonces aquí es donde a mi juicio el enfoque evolutivo es importante, es un enfoque crucial, es decir, la idea de explicar la génesis de nuestro control o de nuestro autocontrol, por parcial y finito que sea, de un modo que no es el de las teorías de la persona idealista o espiritualista. Es decir, las teorías medievales, las teorías del antiguo régimen o incluso muchas teorías espiritualistas, es decir, en Estados Unidos el porcentaje de gente que tiene una concepción espiritualista e idealista de la persona libertaria en un sentido ingenuo es mayor, según las estadísticas, de los que creen en una concepción pues, más compatible, ¿no? con la ciencia. Es decir, el materialista o el naturalista no reduccionista tiene que tener unas armas, unos conceptuales para decir, nosotros no solamente podemos explicar de dónde viene este control cognitivo consciente, que tiene una base biológica, una base psicológica, una base social y una base cultural, es decir, que es un fenómeno multidimensional, como hemos dicho al principio, ¿no? Es decir, que tiene por eso tanta disciplina los estudios de la jurisprudencia, la sociología, de batagencia, estructura, etcétera, sino que tiene una teoría mucho mejor para explicar de dónde viene ese control, porque es decir, la teoría medieval en el fondo no explica nada, es decir, como decir, Dios que está vivo, como dice Juan de Santo Tomás, Dios la suma vida y da la vida, es decir, un ser que está vivo te da la vida, un ser que tiene la libertad absoluta, que es la libertad, como yo soy el camino a ver de la vida, te da libertad. Es decir, es una petición de principio, es un círculo vicioso. Entonces, para romper, es decir, un círculo vicioso en filosofía es cuando A se explica por A. Un Dios que está vivo crea la vida. Un Dios que tiene libertad crea la libertad. Es una lavadora, digamos, de lo que no se sale. Para romper ese círculo vicioso, a nuestro juicio hay que explicar la génesis de la persona, la génesis del libre arbitrio, la génesis de la agencia, de factores que no son agenciables, de factores que no son personales. Y entonces ver cómo la propia causalidad física, química y biológica, es decir, propiamente un naturalismo, de un materialismo no reduccionista, no solamente no es incompatible con una concepción del autocontrol, sino que es la condición de posibilidad. Y una condición de posibilidad que, como antes decía la metáfora de los anabolizantes socioculturales, en el sentido de que una persona, como ha dicho claramente, no sea persona en el sentido institucionalizado, un individuo que no esté socializado en un lenguaje complejo, no podría tener la identidad, no podría tener una identidad personal tal como lo entendemos, no podría imaginar escenarios futuros, predecir su muerte, es imposible. Entonces, si la sociedad cultural perfectamente, si nosotros estamos totalmente de acuerdo que son condiciones de posibilidad. Entonces, si la biología y la sociedad y la cultura son fenómenos donde uno, es decir, no son, como lo ponemos nosotros, no son las capas de un sándwich. Aquí está el esto biológico, aquí está lo sociológico y lo cultural. Porque, ponía el ejemplo un poco de Sanjare, ¿no? Es decir, por las relaciones de causalidad vertical, la cultura y la sociedad modifica la biología, ¿no? Lo sabemos perfectamente, el efecto Baldwin, es decir, los cambios epigenéticos, la neuroplasticidad, es decir, todo eso lo sabemos como fenómenos literalmente socioculturales están modificando la biología, y como la biología es condición de posibilidad de algo, es decir, de la acción o de la agencia. Es decir, si una persona con que tenga una enfermedad neurodegenerativa severa, o que tenga un tumor cerebral brutal, o que esté en coma, no le atribuimos su agencia causal que le explicaríamos. Entonces, es decir, como decíamos, la dimensión biopsicológica es simplemente la condición de posibilidad de una agencia que se desarrolla en la sociedad y la cultura a niveles cada vez más complejos, porque los idiomas se van desarrollando, es decir, y tanto es complejo, es decir, que las primeras muestras escritas no se hablan, es decir, en el poema de Gigamés, la literatura sumeria, cananea, no se habla no hay un problema del libre arbitrio, el problema de la muerte, el problema de la obediencia a los dioses, pero si hacen falta mucho tiempo para llegar a una meditación sobre la libertad, sobre los futuros posibles, es decir, no es solamente sino una evolución cultural lenta y compleja. Si nosotros estamos de acuerdo en esa multidimensionalidad, pero subrayamos, digamos, la necesidad de un enfoque evolutivo para explicar de un modo espiritualista o idealista dónde viene la agencia. Es decir, no viene de la chistera de algo sobrenatural, sino que viene de miles de procesos, de miles de años de evolución biológica y sociocultural. Muy bien. Pues Lino y Javier, me adhiero a las felicitaciones de Marino y quería ampliar un poco. Bueno, primero quería decir que, quizá en contra de lo de Marino, a mí sí que me parece que el planteamiento es el adecuado,
al menos en el sentido de descontar, de partir de la crítica a los extremos, a una concepción completamente espiritualista del libre albedrío y a la vez a una concepción completamente determinista y buscar en el medio algo. En el medio hay mucho, mucho. Y vosotros enfatizáis soluciones científicas que tienen que ver con una perspectiva evolucionista, que llamáis evolutiva. Yo lo que quiero es añadir algo que va en la misma dirección, que es una realidad científica y que tiene que ver con la voluntad misma de la psicología, la tradición misma de la psicología. La psicología como disciplina experimental nació precisamente para tratar de demostrar, de explicar que la voluntad es la resultante de un proceso evolutivo, no evolucionista, evolutivo en el sentido de la lógica evolutiva piagetiana, por así decirlo. No hay Piaget en Wundt, pero es un antecesor de lo que va a ser Piaget, perdón. Es decir, hay un esfuerzo en psicología, en la tradición que podríamos llamar constructivista, pero después hablamos de otras. Un esfuerzo sistemático, plenamente consciente de que el problema es ir más allá de Kant, no negar que hay voluntad, sino empezar a construir una explicación empírica de la voluntad, de la constitución de la voluntad. Y es un objetivo clarísimo de toda la psicología experimental inicial, Wundt, Helmholtz y toda esa gente de los inicios. Después, como siempre, empieza a haber peleas, los gestaltistas van por otro lado, ya sabéis, pero ese eje, esa tradición no desapareció nunca. Esa tradición está presente, por ejemplo, en la tradición piagetiana, cuando Kohlberg se pone a construir una teoría del desarrollo del juicio moral. Del desarrollo del juicio moral, de manera que un niño pequeño, por supuesto, no anticipa las consecuencias de sus actos ni actúa según norma. Pero a medida que crece, sí, lo incorpora. Es una explicación empírica de la ampliación de un sistema operatorio que finalmente es capaz de contar con el otro y con la norma. Tiene que ver con lo que dice Marino, es la constitución de una persona. Esa tradición llega hasta hoy. Esa tradición, lo curioso, lo que a mí nunca comprendo del todo, es que no la cita ni Dios, que no está presente en toda la filosofía de la mente, que no está presente. De hecho, vosotros ya veis que enfatizáis una perspectiva evolucionista, pero no evolutiva, y son absolutamente complementarias. Y a través de Baldwin, por ejemplo, son absolutamente complementarias, puesto que los desarrollos evolutivos, digamos, la génesis de nuevos hábitos construidos a través de una lógica evolutiva, de una lógica psicogenética, por así decirlo, es la condición de que haya habido adaptación darwiniana y de que esa adaptación influya ahora o haya influido a través del efecto Baldwin en la forma que tienen nuestros cuerpos, en la evolución de las especies. Es decir, es una tradición absolutamente presente en la historia de la psicología y que toda la filosofía anglosajona ignora completamente. Y el buenismo también. La reivindico. Está rellenando de contenido científico empírico la clase de planteamiento que digo que estoy completamente de acuerdo. Yo me desgañito en clase por decir lo que decís vosotros, que son los extremos, son absurdos y que hay que buscar por el medio. Y hay que buscar con contenidos de lógica empírica del desarrollo del sujeto, que en caso humano es persona, y de lógica empírica de la evolución de las especies, que genera condiciones, como decís, que después permiten ciertos rangos de operatividad. Y respecto de esto, de operatividad, toda esta tradición lo que describe es un sujeto que es un operador, no una mente interior, sino un operador. Es decir, un animal darwiniano de carne y hueso y con sensibilidad, y que se relaciona a través de su sensibilidad con el mundo. Entonces, lo que hace son operaciones, transformaciones en el mundo. Y la idea de operación podría ayudarnos a dar un paso en el lío este. Las operaciones son usos de la causalidad. Las operaciones no están fuera del mundo. Nosotros no somos espíritus que hayamos sido desembarcados en el mundo y de tal manera que la causalidad sea un pleno que nos rechaza. Las operaciones son aquello que definimos a través de la acción y que después usamos. Si yo quiero conseguir que emulsionar adecuadamente la salsa del pil-pil, hay que quitarle al principio todo el agua posible, hay que mantener una temperatura, batir así y tal. De manera que cuando yo sé que puedo hacer algo, sé que puedo reconstituir esta causalidad, regenerar esta causalidad, y sale. Es decir, me tengo una norma construida. No sé si os parece pedestre el ejemplo, pero cuando F es igual a M por A, lo que está diciendo no es que el mundo es un absoluto
de física newtoniana, sino que, en cierto modo, como la receta de cocina, te está diciendo que si quieres aumentar la aceleración del cuerpo, o reduces la masa o aumentas la fuerza. Es una receta operatoria con el mundo. Y las únicas cosas a las que podemos llamar causalidad son estas recetas operatorias que constituimos a lo largo de la historia de la ciencia, la historia que va determinando que son quarks, que se formulan como entidades ajenas al sujeto, en el sentido de que esas cosas no tienen voluntad ni psicología, pero son absolutamente dependientes de las operaciones previas que lo constituyen y las actuales que lo sostienen. Por eso es absurdo pretender una ciencia que excluya de la ciencia a los propios sujetos que lo constituyen. Y por eso estoy totalmente de acuerdo con que busquéis, con que todos buscamos un lugar en el medio, una conciliación de las ciencias en donde la física no le dice a la psicología que es imposible y donde la psicología respeta las condiciones de la física. Un lugar de... No es que sea fácil, pero lo que es absurdo son las negaciones. Acabo de desmontar el... No sé si merece la pena, pero antes os dije que no es solo constructivismo, sino que la historia de la psicología es una historia noble de producción, de pelea con esto. Y quiero citar, por ejemplo, el conductismo. El conductismo de Clark Hall es la obra más espectacular de intento de demostrar una psicología determinista. Es espectacular. Es un esfuerzo que se quita uno el sombrero de verlo y fracasa. Y esto es una contribución científica de primer orden. Y fracasa en el sentido de que es imposible demostrar que la resultante conducta sea algo así como la suma a través de teoremas matemáticos de un conjunto de variables intervinientes mediadoras, de un conjunto de variables independientes, antecedentes. Variable dependiente, variables independientes. Es espectacular el trabajo y es la demostración de que es imposible. Yo creo que forma parte de este viaje que, la psicología evolucionista, las tendencias reduccionistas, son todas una cadena de fracasos. Por eso estamos discutiendo esto. Entonces, atender a esa cadena de fracasos como parte de la propia historia de la psicología que aporta camino y aporta solución, aunque sean en algunos casos negativas, es una invitación, es una propuesta. Os lo digo quizá para invitaros a que complementéis la perspectiva evolucionista con una perspectiva evolutiva genética. Un par de cositas. No, simplemente que es muy interesante porque has dicho que los psicofísicos, digamos, en el siglo XIX, los fisiólogos, lo que estaban es intentando encontrar los mecanismos experimentales de la voluntad de Kant. Claro, yo siempre lo había entendido como de la experiencia de Kant, es decir, desde Weber, Fechner hasta Wundt, pasando por Dubois-Reymond, Helmholtz, Mach, como intentos de entender la percepción desde un punto de vista, la experiencia perceptiva, pero tienes toda la razón. Por ejemplo, Mach, al estudiar la atención como un factor importante de la percepción, lo que está es intentando entender eso, como la atención consciente se puede constituir en un elemento de causalidad de arriba a abajo. Con lo cual, y Mach, de hecho, lo que él quería era entender justo lo que tú has dicho, estos operadores físicos y psicológicos como parte de una unidad ontológica. Así que es muy interesante esa... Sobre todo, si me permites, está sí, la claro, misma de causalidad psíquica. Sí. Es verdad que en el laboratorio hacían cosas que tienen que ver más con la sensación de la percepción, sensación pero de... digamos en la teoría general, Ajá. la teoría es un progreso continuo para tratar de mostrar precisamente que lo que llamamos facultades superiores son la resultante de procesos empíricos, de relación con el mundo de los sujetos históricos concretos, vamos. Es decir, es contra Kant en el sentido de un sistema cognitivo que está colgado de no se sabe dónde. Claro. El pobre Kant no podía ser Wundt ya, o no podía ser Darwin. Sí. Y lo deja en el aire. Y Wundt lo resuelve, o empieza a resolverlo por la vía que decís, evolutiva, y dije Wundt, no, Darwin por la vía evolucionista y Wundt por la vía evolutiva, por así decirlo. Muy bien, sí. Muy interesante, José Carlos, precisamente porque efectivamente
cuando se habla a veces de psicología evolutiva, muchos confunden la psicología evolucionista con lo que Piaget llamaba la epistemología genética. Es decir, no es lo mismo la psicología del desarrollo, ¿no? Del niño con X años empieza los esquemas de causalidad, de identidad, hasta supuestamente con 15 años el pensamiento lógico abstracto y tal y cual, a lo evolucionista. Y efectivamente yo creo que tiene toda razón, que son cosas complementarias y que además son vitales. Por ejemplo, incluso para negar el determinismo genético sin negar la genética, es decir, sin caer ni en el determinismo genético ni en el blank slate theory, ¿no? que critican, en fin, muchos, con razón, ¿no? Muchos psicólogos evolucionistas. Es decir, la idea de que tenemos predisposiciones genéticas, pero que dependiendo de nuestro desarrollo evolutivo, evolucionista, es decir, dependiendo de experiencias de la infancia, factores biográficos, incluso factores metabolitivos y metacognitivos, se pueden activar o desactivar ciertos genes, etcétera, lo cual es ni es la tabula rasa ni es el determinismo genético previo. Entonces estamos totalmente de acuerdo en, digamos, la complementariedad de la perspectiva evolucionista con la perspectiva evolutiva. Luego también es muy interesante, digamos, de un punto de vista evolucionista, la idea de los drives a la metabolición, es decir, o desde los tropismos y los taxismos a las operaciones institucionales humanas, para ver que no salen de la nada, sino que no salen de una chistera mágica, ¿no? Como pensaba el teísmo medieval, etcétera, sino que son largos y tortuosos procesos, es decir, desde los taxismos de las bacterias hasta, es decir, o desde los drives, ¿no? Desde los impulsos de organismos ciegos, vamos a decir, de los impulsos ciegos hasta la abolición, y desde la voluntad hasta la metacognición y la metabolición, es decir, que implica, en nuestro caso, como ha dicho Marino, unas instituciones, leyes, normas, rituales, instituciones es decir, códigos culturales que normalizamos, etcétera. A mi juicio, son caras que van enriquecer, que son esenciales para no caer ni en los distintos reduccionismos, ni en el aislacionismo, ¿no? De que hay una disciplina que es la que realmente va a dar. Es decir, la biología es la condición de posibilidad, en el sentido de que si ahora, yo qué sé, es decir, si entráramos en coma todo, o sea, el gas del Joker, ¿no? Como las películas, y caemos todos, pues se acaba game over, ¿no? O si sube la temperatura hasta niveles enfermizos, pues se acaba nuestra condición y ya está. Es decir, condiciones de posibilidad. Pero luego, efectivamente, la cultura, en el libro de Beyond Nature and Nurture, ¿no? Precisamente editados con mi amigo Íñigo Ngay, donde salen psicólogos, biólogos, etcétera, de primer orden, ¿no? Lo que tratamos en el libro perdón por la autopromoción, pero es un libro que en Sinces Springer, y precisamente tratamos en ese libro, todos los que escribimos, de superar ese binarismo, ¿no? Entre la naturaleza, la cultura, el nature, el nurture, ¿no? Es que las líneas causales son muchísimo más complejas de las que se pensaba. Incluso a día de hoy sabemos que hay, digamos, cambios heredables que no son genéticos, es decir, lo típico que pone Sapolsky, ¿no? De las hormonas, la flora intestinal de la madre, pero es decir, las hormonas, que si la madre tiene mucho cortisol, eso va a provocar un desarrollo anómalo o neurodivergente en la circuitería, es decir, en el desarrollo ontogenético fetal, etcétera. No es un cambio genético, pero el efecto Baldwin, que es fundamental y esencial para acabar con el binarismo simplista, etcétera. Entonces, lo que estamos haciendo no es complejizando el debate de modo innecesario, sino buscar cuáles son las piezas principales, por lo menos, porque probablemente, es decir, las piezas muchas veces nos escaparán, pero por lo menos las piezas principales biológicas, sociales, biológicas, psicológicas, sociales, culturales, institucionales, jurídicas, etcétera, conmigo, para plantear el debate y ver la relevancia de la interdisciplinaridad real, porque como sabemos, por un lado, en muchas instituciones dice hay que ser interdisciplinar, etcétera, pero luego se penaliza por la vía administrativa, ¿no? Usted, la NECA, ¿no? Pero usted es psicólogo o filósofo, pero usted, estas publicaciones, ¿a dónde van? Pues entonces no le cuento su estancia es decir, que tenemos mecanismos institucionales muchas veces para penalizar la multidisciplinariedad y fomentar la barbarie del especialismo, ¿no? de la que hablaba Ortega, y luego un diálogo real entre la ciencia y la filosofía. Es decir, una filosofía que hable del libre arbitrio sin prestar atención a este tipo de cuestiones, desde la psicología del desarrollo, de evolución, de antropología cultural, de etnografía, lo que va a decir son simpleces, etcétera, y los científicos pues tienen también que dialogar con la filosofía. Es decir, todas estas cosas son en fin, pues es decir, van piezas en este puzzle y son piezas cruciales. Es decir, son piezas cruciales. Una cosita, le estás a José Carlos hablando del libro Beyond Nature and Nurture,
pero si yo no estoy equivocado, José Carlos tiene un capítulo en ese libro. Eso, vale. Pues he dicho que hay psicólogo de primer nivel. Bien. La última, una de un estudiante, no sea todos profesores. Pero cortitas las respuestas. Bueno, yo voy a ubicarlo más hacia el terreno de la filosofía porque yo no soy estudiante de psicología ni mucho menos. Lo que sí que creo es que tanto lo que ha dicho Marino como lo habéis planteado vosotros, creo que no queda muy claro si estamos hablando del debate de la libertad y el determinismo en un sentido metafísico, es decir, en un sentido amplio de la libertad, o si estamos hablando en un término jurídico, que sí que es donde creo yo que intervendrían en cosas como las condiciones sociales y etcétera. Luego creo que no queda muy claro si vuestra postura es libertarista, si es determinista. Parece ser que es compatibilista y para mí creo que no es básicamente decir poco con eso porque negamos el libre albedrío, negamos el determinismo y con qué nos quedamos, qué argumentos estamos a favor de ello. Creo que la única mezcla que se podría dar de estas dos posturas sería un determinismo suave, es decir, afirmar que no hay libertad, que hay un determinismo, pero que sin embargo sí que podemos ser libres. Eso. Y por último, decir que, bueno, gracias por la charla, muchas gracias por haber acudido aquí y nada, eso. Brevemente, muchas gracias a la pregunta es esencial. No quiero hacer autopromoción, pero en el canal de Lino tenemos tenemos dos infumables vídeos de cerca de 4 horas y en la segunda parte hablamos de los aspectos jurídicos, morales, etcétera. Lo que hablamos es que en general hay una tendencia en el mundo del derecho por tratar de reflejar en la medida de lo posible la causalidad real del universo. ¿Con esto qué me refiero? A que las concepciones jurídicas clásicas se basaban en principios como la responsabilidad colectiva. Es decir, un individuo es culpable de lo que han hecho, de cosas que no ha hecho, ni programado, etcétera, o la responsabilidad de sus ancestros. Es decir, los cananeos son culpables porque cambió la desnudez de Noé, etcétera, etcétera. Es decir, por otra parte, ya no se estudia una causalidad real. Es decir, los albinos no provocan epidemias en los pueblos, etcétera. Es decir, que el mundo del derecho, pese a todas las cuestiones, que estoy hablando, digamos, muchos países, trata de algún modo de reflejar, en la medida posible, la causalidad. Entonces, en esa causalidad real es cuando se dice un niño de 5 años tiene la responsabilidad, es decir, tiene la madurez cognitiva y el autocontrol, etcétera. Una persona de 15 años llamamos un perito. Una persona que tiene un tumor cerebral o una persona que tiene un brote epiléptico y conduce un autobús y se estrella es responsable penalmente igual que si no tuviera el esto epiléptico, etcétera. Es decir, que hay una evolución donde el mundo del derecho trata de reflejar esa causalidad real. Por tanto, por eso es tan importante hablar de esa causalidad, porque si no acabaríamos en el mundo del derecho imaginario, ¿no? De las brujas que crean fenómenos catastróficos, etcétera, o somos responsables de lo que han hecho nuestros ancestros y demás. Por otra parte, nosotros criticamos el predeterminismo, pero no, es decir, y eso lo criticamos claramente, es decir, como ha hablado de los fenómenos estocásticos, cuánticos, etcétera, y luego el límite Bekenstein, es decir, el predeterminismo laplaciano clásico es falso porque presupone que en un espacio finito del universo caben infinitas variables que pueden predeterminar todos los estados infinitos posibles. Es decir, nosotros pensamos que hay argumentos para pensar que hay futuros posibles y que dentro de esos futuros posibles los agentes humanos forman parte causal real, es decir, de cambiar, es decir, de cambiar eso. Y luego, es decir, en la cuestión de también digamos el predeterminismo en el sentido cuando hablaba yo de que lo que sabemos de neurobiología a día de hoy es que no hay un algoritmo universal. El cerebro funciona con heurística, es decir, los biosistemas estamos estimulados por trillones de estímulos físico-químicos. Solamente el sistema nervioso y los órganos transduce un nivel microscópico en paquetes sensoriales que con el ruido neural, con la espontaneidad cerebral, con una serie de mecanismos que no son algorítmicos, una serie de secuencias predeterminadas, computacionales, etcétera, podemos tomar decisiones. ¿Qué significa? Que ante los mismos fenómenos, ante los mismos estímulos físico-químicos hay argumentos para pensar desde la biología y desde la psicología, de la sociología,
sociología de la cultura, que la respuesta no va a ser la misma. Entonces nuestra visión, evidentemente que hemos caricaturizado por la complejidad de esto, por una parte negamos el libre arbitrio absoluto porque es falso, negamos el predeterminismo, la idea de que no hay libertad, no somos compatibilistas como Dennett, no somos libertarios como los espiritualistas cristianos, sino somos materialistas o naturalistas inclusivos. Sé que esto suena bien a día de hoy, pero es decir, no somos reduccionistas. Y hablamos de un control cognitivo consciente que se hace tremendamente complejo gracias a la sociedad y a la cultura. Es decir, nuestra posición en primer lugar se entiende por lo que negamos y luego también por lo que vamos afirmando, que evidentemente pues, depende de qué dimensión estemos hablando de este fenómeno.